Buenas tardes a todos por asistir a esta jornada. Esta jornada está organizada por el Instituto Aragonés de la Mujer, aunque estamos en el Instituto Aragonés de la Juventud, pero la organizadora es la Institución Aragonesa de la Mujer. ¿Vale? Todos los años, para estas épocas, que hoy es el Día de la Mujer Rural, como todos sabréis, pues hacen jornadas para dar visibilidad a estas mujeres rurales. Otros años pues ha habido actividades en Zuera, en Sariñena, en Alcañiz, en Ejea de los Caballeros. Este año, pues por las condiciones que todos sabemos que hay, no se sabía muy bien cómo hacer. Bueno, al final han decidido que sí, que iban para adelante con la actividad, que iban a aprovechar el tema de las nuevas tecnologías y aunque íbamos a reducir mucho el aforo, teníamos el tema del streaming, que nos puede seguir mucha gente. De hecho, por aquí ha habido alguien ya que nos ha mandado pantallazos de casa de su ordenador diciéndonos que estaban esperando a que empezara ya la emisión. ¿Vale? Entonces, pues vamos a dar gracias a eso, a que tenemos nuevas tecnologías y aunque nos van a poner todas las dificultades del mundo este año, podemos seguir haciendo este tipo de eventos. Nada, pues eso, dar las gracias al Instituto Aragonés de la Mujer de que nos dé la oportunidad de estar aquí. Yo luego sigo hablando, pero ahora, si os parece, pues voy a dar paso a María Goiketxea, que es la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer y que pues nos comenta unas cosillas, ¿vale? Venga. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí, a pesar de todos los pesares, ¿no? Dar las gracias, a mí me gusta siempre empezar dando las gracias porque para poder hacer un acto así más en la situación en la que estamos hay mucha gente que está detrás, organizando, preparando y aquí quiero agradecer todo ese trabajo que hay detrás para que hoy nosotras podamos estar encima de este escenario. Agradecer también al Instituto Aragonés de la Juventud que nos haya cedido este espacio, que es maravilloso para poder realizar la actividad de esta tarde y bueno, aunque aquí nos veis algunas personas, como ha dicho ya la compañera, es un acto que se está retransmitiendo en streaming y nos pueden estar siguiendo desde toda la comunidad autónoma, por lo tanto también agradecer esta posibilidad de la retransmisión en streaming. Como bien decía la compañera, hoy celebramos el Día de las Mujeres Rurales, es una fecha muy importante para nosotras, ya que Aragón pues es un territorio muy extenso, hay muchas zonas rurales y hay que decir que las mujeres juegan un papel muy importante en el medio rural, en todos los ámbitos de la vida y en todas las zonas, pero en el medio rural juegan un papel importantísimo. Se conmemora el Día de las Mujeres Rurales hoy, 15 de octubre, porque justamente el día de antes es el Día de la Alimentación y decidieron que hoy fuera el Día de las Mujeres Rurales por el gran aporte que todas las mujeres han hecho en la contribución, ¿no?, de la alimentación global y mundial. Por tanto, como que tenemos una doble reivindicación, el papel de las mujeres rurales y todos los aportes que hacen al desarrollo de las sociedades. Desde el Instituto Aragonés de la Mujer se lleva muchos años trabajando el tema de la formación, el tema del emprendimiento, el tema de prevención de la violencia de género, porque si bien es cierto que la violencia machista, la violencia contra las mujeres es casi una pandemia también, en el medio rural se dificulta muchas veces esta situación por el miedo, por la sensación de aislamiento, por la lejanía a los recursos y creemos que es muy importante seguir prestando pues estos recursos y seguir reforzando todos los recursos que tiene el Instituto Aragonés de la Mujer, el Gobierno de Aragón, en las zonas rurales para que esa ruptura del silencio pueda ser pues más fácil, ¿no?, que las mujeres se sientan arropadas allá donde estén y que sepan que hay unas instituciones, que hay unos recursos públicos a su alcance y que pueden y que están ahí para hacer uso de ellos. Es muy importante también la formación, no nos cansaremos de decirlo, que la educación y la formación son pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades y también para el avance de toda la sociedad y en este caso para erradicar las violencias contra las mujeres. Hace muy poquitos días, hace un par de días, renovábamos nuestro compromiso con las comarcas desde el Instituto con la firma de los convenios para poder prestar atención integral a mujeres víctimas de violencia desde todas las comarcas y además una nueva línea formativa y también de campañas de prevención y sensibilización en contra de las violencias machistas. Esta pandemia que nos ha puesto a todas la vida patas arriba ha puesto encima de la mesa diferentes verdades incontestables. Creo que a estas alturas nadie puede discutir que muchos de los servicios esenciales son llevados a cabo por mujeres, porque muchos de ellos tienen que ver con los cuidados, que a lo largo de toda la historia han recaído sobre las espaldas de las mujeres como una obligatoriedad. Estos trabajos esenciales, estos trabajos de cuidados son los que se sostienen todas las sociedades, porque sin cuidados sería imposible cualquier tipo de actividad productiva ni ningún tipo de desarrollo. La mayor parte de los cuidados
se han hecho de forma obligada y cuando se han hecho como un trabajo han estado muy mal remunerados, invisibilizados y muchas veces estigmatizados. Esto es algo que tenemos que hablar, que tenemos que debatir y que desde luego tenemos que hacer que se revaloricen las tareas de cuidados para alcanzar una igualdad real. El medio rural, además, tiene un importante peso las mujeres emprendedoras, ¿no? Las mujeres que deciden dar un paso adelante y bueno, pues lanzarse en busca de sus sueños, en busca de una oportunidad y de desarrollar pues, una forma de autoempleo. Desde el Instituto ofrecemos ese servicio de asesoría empresarial para aquellas mujeres que desean dar este paso. Se hace un acompañamiento, se hace formación y seguimiento también. Es imprescindible, ¿no?, el estar implicadas, el apostar por estas mujeres, por ese acompañamiento, por facilitar todas las herramientas que están a nuestro alcance y ponerlas en lo común para todas las que las puedan utilizar. Además, en el medio rural, las mujeres han tenido el papel histórico también de fijar la población y esto no se nos puede olvidar que la forma de hacerlo y de garantizarlo es teniendo unos buenos servicios públicos de calidad que ayuden y que sean la base que haga que las mujeres se quieran quedar en el territorio. No basta solo con quedarse, sino que tengan las mismas oportunidades que aquellas que vivimos en las ciudades. Por eso creemos que todavía es importante seguir celebrando el Día de las Mujeres Rurales, seguir hablando de estas cuestiones y desde luego seguir haciendo este tipo de acciones y actividades que lo que vienen es a visibilizar a todas estas mujeres, a mujeres que dan pasos hacia adelante, que son ejemplo y que tienen muchas cosas que contar. La pandemia, además de estas cosas, también pues, nos ha puesto verdades, ¿no?, encima de la mesa, como son la conciliación, lo difícil que se hace poder llevar a cabo las tareas diarias si no existe la posibilidad de conciliar. Aquí también tenemos que ser valientes y apostar por aquellas propuestas que sirvan para que podamos tener una vida familiar y profesional plena. Porque si no, lo que acaba consiguiendo es que la propia inercia, ¿no?, haga que las mujeres todavía tengamos muchísimas más dificultades para poder dar estos pasos adelante y para poder emprender nuestros propios negocios. Y además, una de las otras cosas que hemos visto es cómo la alfabetización digital, las nuevas tecnologías, se han vuelto, si cabe, todavía más imprescindibles en nuestras vidas, como desde un tiempo a esta parte, bueno, pues tenemos que teletrabajar, tenemos que hacer deberes a través de una pantalla, tenemos incluso posibilidad de ocio digital. Y aquí, pues las mujeres en el medio rural también tendrán mucho que decir de cómo han adaptado sus negocios o si ya directamente han empezado a hacerlo de una forma online, digitalizada, que no solamente consiste en tener internet, que depende ya de algunas zonas, el tenerlo o no, pues bueno, eso sería el primer escalón, sino que también tenemos que ser conscientes que tenemos que impulsar, ¿no?, todo tipo de programas que ayuden a erradicar, a combatir y a reducir la brecha digital para que otra vez podamos acceder en igualdad de oportunidades. Por eso habíamos decidido hoy centrar la actividad con estas mujeres que son mujeres rurales, que son mujeres emprendedoras y que son mujeres que desarrollan su actividad empresarial a través de redes sociales, para que nos cuenten sus experiencias, para que nos cuenten, bueno, cómo lo han hecho, cómo lo hacen, a qué se dedican, cuáles son las dificultades y, bueno, un montón de anécdotas que me imagino que también podrán contar. Para finalizar, no me quiero extender mucho más porque aquí hay experiencias muy buenas para compartir y para debatir. Sí que me gustaría también hacer un reconocimiento a todas las mujeres del medio rural, ¿no?, las generaciones pasadas que abrieron el camino para que todas las que siguen pues hayan podido hacer las cosas que hoy hacen. Ellas se esforzaron y se siguen esforzando mucho por conseguir la igualdad de oportunidades, para que se les considere ciudadanas de pleno derecho con las mismas oportunidades que a los compañeros varones, y también un reconocimiento a toda esa generación que viene empujando fuerte y que vienen con ideas innovadoras, con mucha fuerza y que desde luego que van a ser el futuro de nuestra sociedad. Así que nada más, muchísimas gracias por venir a todas y esperamos que os guste mucho la jornada de esta tarde.
Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Por cierto, que mi nombre es Ana Cristina Esteban, que no me he presentado antes. Luego explicaré quién soy. Vale. La jornada de hoy, el Instituto Aragonés de la Mujer nos invitó precisamente a estar aquí hoy porque éramos mujeres rurales y además digitales. Digamos que nuestro sector de trabajo, nuestro sector profesional está en Internet. Y es poco habitual o se sale del hándicap o de lo que se tiene entendido de lo que es una mujer rural trabajadora, ¿no? Que suele estar vinculado siempre al tema agroalimentario. Pues bueno, hay más cosas que se hacen a nivel rural y es lo que venimos a contar nosotras aquí. Entonces, lo primero que os voy a contar es por qué estamos nosotras 5 en concreto, ¿vale? Porque esto tiene una historia detrás, una historia personal. Antes nosotras no éramos amigas, ahora somos muy, muy amigas, pero antes no éramos amigas. Pasó algo que hizo que coincidiéramos las 5. Entonces, ¿cómo empieza esto? Bien, pues todo empieza con un blog que se llama El Tocador de Elena. Elena Polo, sentada en aquella esquina, en aquel lado, tiene un blog, es bloguera, que se llama El Tocador de Elena, ¿vale? Y ella, pues, de vez en cuando escribe artículos sobre temáticas y los vincula siempre al mundo que a ella más le gusta, que es el tema del maquillaje. Entonces, Elena y yo ya nos conocíamos y Elena me dice: Ana Cris, quiero hacer para mi blog un artículo de mujeres emprendedoras de Teruel. Y yo le digo, vale, y pues sí, ¿qué quieres? Y dice, no, dime tú, a ver, ayúdame, porque a mí me gustaría que salieras tú. ¿Quién más piensas que podía salir? Digo, ¿pero qué necesitas? Pues emprendedoras de Teruel. Digo, mira, vamos a darle una vuelta a esto, porque me parece un muy buen proyecto para tu blog. ¿Sabes qué? Vamos a darle la vuelta. Vamos a buscar mujeres emprendedoras de Teruel que trabajen con nuevas tecnologías y además vamos a hacer el reportaje y todo en Tecnopar, Alcañiz, en Motorland Alcañiz, donde ahora mismo está la MotoGP. Pues allí al lado, en el Parque Tecnológico Tecnopar, que eso es como la NASA. Vais a flipar con las fotos que nos hicieron. Vale, entonces esta es una de las fotos que nos hicieron. Y cuando yo le dije esto a Elena, Elena me dice: ostras, qué buena idea, pero tú sabes, digo, ¿tú cuántas quieres? Fue así, ¿no? ¿Tú cuántas quieres? Dice, pues hombre, si te soy sincera, solo me da tiempo a maquillar a 5 en una mañana. Y ese fue el limitante. Había un limitante en el que solo podíamos estar 5 mujeres, porque claro, ya estábamos Elena, estábamos yo, faltaban 3. Y la verdad que había que conseguir, o nuestro planteamiento era 5 mujeres, porque no podíamos maquillar a más, de 5 profesiones digitales distintas y de 5 localidades de Teruel distintas y a ser posible bien rurales. Y ahí sale el grupo este de las 5, que como veis, pues para nada parecemos mujeres rurales ahí en esa foto. Yo me siento empoderada cuando me veo en ese tipo de fotos, que son una pasada. Porque además Elena se trajo el maletín de maquillaje, pero además el fotógrafo y todo, o sea. Y la suerte de todo esto además es que si yo le di 3 nombres, es que le di 3 nombres y es que ninguna me dijo que no pude seguir buscando. Es que, o sea, las 5 que estamos aquí, a la primera me dijeron todas que sí. Entonces ya pues no había que seguir buscando mujeres. Y de ahí viene nuestra historia, ¿vale? 5 localidades y esas 5 mujeres que buscamos, pues las he marcado en el mapa de Teruel, porque Teruel pues es un poco olvidada, ¿no? A nivel nacional y a nivel, o sea, no quería decir que Teruel no existe, pero es verdad que estamos ahí un poquito desplazados. Entonces, y porque estamos muy poquitos, he querido marcar las localidades de las que venimos cada una. O sea, y las localidades que decidimos que entraran, pues eran Utrillas, que es de donde viene Elena, y esa tenía que estar sí o sí, porque era la que maquillaba, a Puigmoreno, que de donde vengo yo, Valjonquera, en el Matarraña, Alcoriza y Calanda en el Bajo Aragón, ¿vale? Junto con Puigmoreno estamos 3 del Bajo Aragón, estamos ahí liderando. Pero, bueno, ahí estamos en ese mapa, o sea, que es que no somos amigas, no es que hayamos estudiado juntas, no es que tengamos un proyecto común, es que cada una tenemos nuestra historia personal. Entonces, la sesión en Tecnopar, nos sentimos todas divas, o sea, fue lo más. Entonces he hecho un recopilatorio de las mejores fotos, pues para que nos veáis. Vale, pues a primera hora de la mañana llegamos todas allí sin maquillar, en camiseta, venga, nos cogen, nos maquillan y luego pues nos empezamos a hacer fotos por todo lo que es Tecnopar, que es un gran desconocido,
¿vale? Pero que es eso, un parque tecnológico que hay justo al lado de Motorland y que es una pasada, aquello es como la NASA. Yo tengo las instalaciones de mis oficinas, están allí y me siento, vamos, ingeniera aeroespacial, me siento, porque entro allí todas las mañanas y ya solo ver las instalaciones en las que trabajo me da una motivación y un subidón tremendo. Entonces, estos son el tipo de fotos que nos estuvieron haciendo, ¿vale? Somos 5 mujeres de 5 pueblos, que luego diremos hasta los habitantes, porque Moreno tiene 300 habitantes, el de Olivia Valjonquera tiene 300 también, los demás un poco más grandecitos, pero es que pueblo de Teruel además, ¿vale? Y estos son los tipos de fotos que nos hicieron, que, o sea, los comentarios esta semana cuando las hemos vuelto a relanzar, porque se relanzaron en febrero o por ahí, en marzo para el Día de la Mujer, o sea, esta semana los comentarios eran, pero parecéis de película, parece, claro, que a que nos ve todos los días, pues de repente ve esas fotos y como que no le, no le cuadra mucho, ¿no? ¿Veis? Unas fotos, la verdad que espectaculares. Estos son el hall, la entrada de Tecnopark, pues que tiene ahí pues un atrecho, ¿no? que nos dejó amablemente usarlo, que no nos pusieron ninguna trabas y nos pusieron todas las facilidades del mundo para que pudiéramos estar toda la mañana allí danzando por todas las instalaciones y haciendo lo que nos apetecía. ¿Vale? Hay unas fotos también. Súper buenas. Así nos veis sin mascarilla también. Nos veis la cara. Que sepáis que estas fotos las podéis ver en el tocador de Elena. Hay un reportaje del mes de marzo que es donde estamos nosotras y explica todo también. ¿Vale? Y hay alguna foto, todas no, pero bueno, estas me encantan. Porque además nos lo pasamos pipa, o sea, es que congeniamos muchísimo. Momento de hacer fotos, ¿no? Ahí estamos todas, muy profesionales y pues la verdad que quedaron muy bien, vamos. Y final de día ya, que ya Olivia nos trajo ahí un pastel y recobramos fuerzas, pero vamos, se ve que estamos todavía, después de 4 o 5 horas que llevábamos, estamos ahí con una energía tremenda, ¿no? Nos lo habíamos pasado genial. Y bueno, mención especial a Salva Antón, que es un fotógrafo de Teruel, que es Sol Menor Foto, que hizo Porvenir, es colaborador habitual de Elena y que vino a hacernos el reportaje, ¿no? Y lo he querido poner también. Vale, entonces, bueno, como veis, pues bueno, una historia chula, divertida, ¿no? Que no tiene más, pero ¿por qué esas mujeres? ¿Qué hay detrás de cada una de esas mujeres? Pues bueno, es que cada una tenemos nuestra historia particular. Elena Polo, que ya he hablado de ella, entonces la voy a pasar bastante rápido. Elena Polo, ay Dios, yo la primera vez que vi el perfil de redes sociales que tenía, porque hace bastantes años ya que nos conocemos, pero de temas de formación y demás, que hemos coincidido varias veces en cursos, casi me caigo para atrás, digo, ¿pero tú eres esta? O sea, ahora veréis. Bueno, Elena Polo vive en Utrillas, tiene desde hace un montón de años un blog que se llama El Tocador de Elena, donde, como os he dicho, pues suele hacer un artículo al mes, más o menos, ¿no? Sí, intento mantener ese ritmo, pero a veces las circunstancias, bueno. Luego, después de la presentación, haremos una pequeña mesa redonda y les voy a pedir a alguna de ellas pues que me digan pequeños hitos o éxitos que han tenido, que a nivel personal siempre te los quedas grabados, ¿no? Y pues no quiero desvelar cosas que hay en ese blog, prefiero que las entréis a ver vosotras porque hay cosas muy chulas y muy emocionantes que le han ido pasando gracias al blog. El tema es que aquí donde veis a Elena en Utrillas, que desciende de aquí de Zaragoza y que estudió Derecho aquí en Zaragoza, quiero decir, es que todas tenemos estudios, aunque estemos en el pueblo, y aunque seamos muy rurales, todas hemos tenido la posibilidad de acceder a una formación. Este es el perfil de Instagram de Elena, de este fin de semana, que fue cuando me ocurrió la presentación esta tan chula que he hecho. 7.000 seguidores. 7.416 seguidores, que seguro que ahora son... Venga, por favor, seguidla. ¿Sabéis lo difícil que es pasar de 400? Lo digo yo, que estoy atascada en 400 desde hace 8 meses. O sea, tener este número de seguidores, o sea, en Instagram se te llama ya influencer. Es una influencer que vive en Utrillas, en Teruel, y que mucha gente ni sabe que está en Utrillas, Teruel, o sea, directamente la sigue porque le gusta, porque emociona cuando publica en sus redes y en su blog, porque lo hace con todo el cariño y el amor del mundo y lo sabe hacer genial, porque si no lo hiciera genial no tendría 7.000 seguidores, ¿vale? Tendría 400 como tengo yo. ¿Vale? Entonces, esa es una de las principales razones para estar aquí.
que sabe hacer llegar a través de Instagram a una gran comunidad de personas. Bien, y no contenta con eso, que ya tiene 7000, como este año ha sido un mal planteamiento para el tema de maquillajes, porque se han suspendido un mogollón de eventos y no ha podido ir a ninguno, pues dice, oye, ¿sabes qué? Que te voy a hacer caso, que llevas años diciéndome que haga el favor de ponerme de community manager, pues doy el paso. Y hace recientemente me comunicó una noticia de que, oye, profesionalmente va a empezar a gestionar redes sociales de otras empresas, porque sí, y yo pues ya era hora, hija mía, porque no todos saben llegar a esto que estás haciendo tú, ¿vale? Y se acaba de reinventar, o sea, de algo que ha sido, pues este año, que ha sido un desastre para la mayoría de los profesionales y de las empresas, pues se ha reinventado y ha dicho, pues doy otro paso más y sigo en mi canal digital, que es donde yo me sé mover bien, aunque esté en utrillas, y ya está. Y esta es Elena. ¿Y saben con esa? Chaqueta verde aquí, porque claro, con las mascarillas igual no nos tenemos chaqueta verde. ¿Y saben con esa? Isabel Conesa vive en Calanda. Su marido es pastor. Su marido es pastor. ¿Vale? Quiero decir que es también un estereotipo rural, pero es licenciada en Historia. Tuvo la suerte de trabajar en una empresa que vendía a todo el mundo cuchillos en Aceros de Hispania, y allí se formó o empezó a meterse en el mundillo del tema del posicionamiento en Internet, gracias a la redacción de contenido. Es copywriter y una de las mejores SEO que conozco a nivel nacional. O sea, lo que ella escribe se posiciona. Si alguien quiere tener visibilidad en Internet, gracias a su web o su blog, tiene que ir directamente a hablar con esta persona, ¿vale? Que está en Calanda y que trabaja para un montón de gente que le llama y que le pide, Isabel, necesito que me escribas esto, o necesito que escribas de este tema, porque tal y como estamos haciendo no nos visita nadie. Y llega Isabel, coge, lo adorna y ala, visitas a cascoporrillo. Así es la realidad, ¿vale? Entonces, su empresa se llama Fabricando Contenidos, ¿vale? Está su web, es la portada de su web. En ningún lado aparece dónde vive ni cuál es su sector, ¿no? Pero, bueno, yo realmente os recomiendo que más que su web, que también está muy bien que la veáis, lo que veáis es su perfil de Instagram. Como veis, también es una microinfluencer, tiene casi 3000 seguidores a nivel nacional. Pero lo bueno de Isabel es que este perfil no lo tiene de hace tantos años como Elena. O sea, Isabel tiene el perfil en marcha hace 2 años aproximadamente. Y encima orientado a un público muy concreto, que es público interesado en posicionamiento SEO web. Y le siguen 3000 personas. 3000 personas. Os recomiendo que sigáis este perfil si tenéis un mínimo interés por temas de copywriting en Internet, porque es buenísimo y encima habla como es ella. Pues oye, con una sencillez y una claridad que es que de repente lo entiendes. O sea, porque yo soy estadístico y a mí lo de los algoritmos y las matemáticas a mí me mola. Pero yo no sé hablar como ni escribir como escribe ella. O sea, ella de repente dices, con un cariño como al escribir las cosas, que dices, ahora lo entiendo, vale. Ahora entiendo por qué te funcionan las páginas en Google, por qué te trata así de bien. Vale, entonces os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis un mínimo interés. Y además os recomiendo otra cosa más, porque hace 15 días la Asociación de Tiendas Virtuales de Aragón, la Asociación de Tiendas Virtuales, ya, punto, hizo una jornada que hace anualmente, y este año pues tuvo que ser virtual, porque claro, otros años las hacen Walca, pero este año pues no podían reunirse, y la hizo virtual y estuvieron emitiendo desde aquí, desde Cámara de Comercio de Zaragoza, y una de las ponentes, un privilegio, fue tener a Isabel Conesa. Si queréis escuchar cómo explica, cómo hace ella su trabajo y cómo es capaz de posicionar un blog a nivel de habla hispana, os recomiendo que busquéis en Internet, pues eso, jornadas del 2020 de la Asociación de Tiendas Virtuales, vaya y preguntéis por Isabel Conesa. Os va a llevar directamente al canal de YouTube y vais a poder ver ese vídeo donde hay una intervención de ella de unas media hora, que es sencillamente brillante. Yo lo recomiendo, ¿vale? Y es la mejor forma de conocerla, pues verla, aparte de escribir, que es una gozada, y eso es lo que ella hace muy bien, pues se expresa correctísimamente. O sea, es bueno, lo tiene todo. ¿Vale?
Siguiente persona que estuvo con nosotras allí ese día, Isabel Montero, aquí, Sonia que casi Montero. Perdón, Sonia Montero, además no es la primera vez que os cruzamos. Somos los de 5 Tenéis ahí años. como un gafe. Sonia Montero, aquí detrás mío. Es la jovencita del grupo, porque aquí donde la veis, 29, 30 ya. 30 ya, en septiembre. Era la jovencita del grupo, ¿no? Es la jovencita del grupo. Sonia Montero fue la primera wedding planner de Teruel. ¿Qué es un wedding planner? Pues son las personas que se dedican a organizar bodas. Y el tema es que ella vive en Alcoriza. Y yo la primera vez que coincidí con ella, recuerdo que vino a verme por temas profesionales y le dije, digo, pero es que tu web falta, tienes que arreglar esto. Y toda orgullosa ella dice, es que mis clientes me entran por Instagram. Y yo me tuve que callar, pues sí, ya está. Ya está, si tienes claro dónde llegan los clientes y te están llegando, pues es que lo estás haciendo bien. Y era verdad. Y tuve que aprender de ella. Entonces, esta es su web, es Illusion Wedding Design, se llama así. Y como os digo, está en Alcoriza, pero a ella la gente la encuentra en Instagram porque etiqueta correctamente, sabe jugar muy bien con las etiquetas y con los mensajes visuales que manda, porque además ella es diseñadora gráfica y de fotografía sabe un montón, esas imágenes son todas de ella, no son copiadas de ningún lado. Y claro, todo lo que pone lo hace también con mucho cariño y lo hace tan súper bien que le llegaba el trabajo a través de las fotos que hacía en Instagram, ¿no? O sea, un novio de repente buscaba, esto es su página web, pero su perfil de Instagram es este, no se ve ninguna foto, cachis, voy a dejar esta. Si un novio, pues de repente veía ese atrecho de boda y estaba interesado, pues contactaban con ella y luego nos contará en qué zonas ha hecho bodas, que yo no sé si ha hecho alguna en Alcoriza, ¿eh? O sea, ¿has hecho alguna boda en Alcoriza? No. ¿Y de dónde vive? Vale, bueno, su perfil, como veis, 2.600 seguidores y con lo jovencita que es, pues hombre, tampoco lleva mucho. Como wedding design, ¿cómo llevas? ¿Cuánto llevas? 5 años. 5 años. O sea, 2.600 seguidores interesados en atrezos de bodas y eventos. Y su perfil de Facebook, Que no notabas que es el tuyo. Que me gusta Facebook. No, venga, ya lo quito, que no le gusta. Pero lo puse por algo, porque también le siguen 1.410 personas, ¿vale? Que se dicen pronto. Entonces, y a Sonia le pasó un poco como a Elena. Vaya desastre de año para las bodas. ¿Cuánta gente conoce que se vaya a casar este año y no la haya casado y que dice, me casaré? Y el año que viene las expectativas no eran mejores, entonces dijo, pues yo me quedo en Alcoriza, aunque haz lo que quieras. Creo Estudio Mostaza porque soy diseñadora gráfica y he seguido haciendo trabajos de este estilo. Le voy a poner nombre y nada, lo lanzó el día 12. No penséis que... Ahora tengo más seguidores, ¿eh? No penséis que esto tiene un historial de semanas o de meses. Nos avisó la semana pasada de que el día 12... lanzaba el proyecto y yo me tuve que esperar a acabar la presentación el lunes porque sabía que iba a lanzar el perfil de Instagram ese día, ¿vale? Pero esto es súper nuevo. Entonces, otra persona que tiene capacidad para trabajar desde donde quiere y que además tiene capacidad para reinventarse, que se le acaba un proyecto y empieza otro, no pasa nada. Si lo que me sobran son ideas, ¿vale? Olivia Pérez, la cuarta, está sentada en el sofá doble de ayer. Olivia Pérez, pues me encanta igualmente, porque esto sí que es un giro tremendo lo que hace ella. Olivia Pérez vive en Valjunquera, no ha vivido siempre en Valjunquera, vivía en Zaragoza, por circunstancias personales tuvo que irse a vivir a Valjunquera, que tiene 300 habitantes en medio del Matarraña, bueno, en medio no, una orilla hay, en una orilla del Matarraña, y había que reinventarse y tuvo la suerte de que entró en un taller de empleo en Tecnopad que se hizo de marketing y comunicación y cuando había sido siempre pues estilista aquí en Zaragoza, de repente dice, pues yo me voy a hacer community manager y acabó el taller y se dio de alta. 3 ideas contadas es su proyecto porque tenía que ponerse un nombre, pero detrás de 3 ideas contadas hay, ahora mismo no os penséis que lleva mucho tiempo, llevas 16 meses. Medio, sí, año y medio. Ahí te debo controlada. Año y medio, pero es que yo flipo, perdón, con ella,
Porque cuando llevaba 6 meses, tuvimos una conversación, coincidimos en algún sitio y me dice, no, es que ya solo puedo coger a 2 clientes, no me cabe ninguno más. Y yo, que llevas 6 meses y no te caben más que 2 clientes ya. O sea, que tú, el 80% de tu tiempo está ya trabajando y llevas 6 meses. Así era, así es Olivia. O sea, lo que coge, lo lanza. O sea, tremendo, ¿vale? Entonces, y desde Baljunquera, pero sus clientes no están en Baljunquera, porque como entendéis en Baljunquera, empresas pocas. Este es su perfil de Instagram, 800 y pico seguidores, año y medio, y no se ha dedicado a trabajar su perfil de Instagram, que lo que trabaja es los perfiles de los clientes, no el suyo. O sea, que la pobre no le da ni para publicar sus cosas. Entonces, bueno, un ejemplo de reinvención rural y más de alguien que viene de estar viviendo en la capital, aunque hemos estudiado todas en la capital, o en Huesca o en Zaragoza. Ella realmente había estado viviendo y trabajando aquí y de repente se tiene que volver al pueblo y va y se reinventa. Bueno, es la caña de España. Vale. Ahí está su perfil de Facebook también con 800 y pico seguidores y eso, y trabaja con la marca 3 Ideas Contadas. Y su perfil de Instagram personal, porque tiene el de 3 Ideas Contadas, que es su marca, y el perfil personal, porque trabaja su marca personal también, y de esto también entendemos casi todas, con 700 y pico seguidores y unas fotazas increíbles, porque lo que hace esta chica lo hace bien, siempre, siempre, ¿vale? Ah, bueno, me toca. Cristina Esteban, que soy yo, ¿vale? Y ese es mi despacho. Ahí estoy trabajando en mi sillón, donde estoy todos los días. Entonces, yo trabajo con un proyecto que se llama Alcanalytics. Hace 7 años y medio, que en la anterior crisis, o sea, ahora estamos en una crisis tremenda, pero hace 8 o 10 años hubo una crisis tremenda también, ¿no? Pues yo me quedé en el paro, yo soy estadístico, había trabajado siempre en control de calidad industrial, o sea, también venía de trabajar con bata en las fábricas. Y de repente, pues eso, te ves que no tienes trabajo, que te quieres quedar en donde vives, porque yo vivía en Puigmoreno, 300 habitantes también, pero vivo más bien que bien allí, y yo me quería quedar. Y empecé un proyecto digital, me lié la mente a la cabeza y dije, aquí hay que ponerse a vender por internet, que esto me deja vivir en casa, encima tengo 2 niños pequeños, no tengo niñera, no tengo guardería, por un pueblo de 300 habitantes no tienes guardería, no tienes niñeras, no tienes comedor, no tienes hora para recogerte los niños antes de entrar, entonces tienes que buscarte algo que te puedas hacer tú, que no necesites mucha historia. Bueno, el proyecto de tienda online que yo monté no era viable. Tengo ahí un cartapacio de plan de negocio tremendo, súper chulo, allí, guardado, que me encantó, que me dio paso ese pequeño fracaso a decir, ostras, el negocio asturiano no era viable, pero a mí esto se me da genial. Porque yo soy estadístico y coger las gráficas y los datos de internet y tracatrá, vamos, interpretarlos y sacar estrategias para hacer que las funcionen, bueno, se me daba genial. Y monto Alcanalytics. Alcanalytics es una asesoría estadística, ¿vale? Porque soy estadístico de formación, pues vamos a ser estadísticos de formación, pero además también doy soporte en marketing digital, porque Alcanalytics a nivel nacional tiene bastante visibilidad, está muy bien posicionado gracias a la publicidad, y digamos que como yo lo sabía hacer, pues empecé a venderlo en mi entorno también. Di esa oportunidad, ¿vale? Entonces, trabajo también con marketing digital, desde Puigmoreno, ahora desde Tecnopar, desde hace 2 años en Tecnopar. Nada, mi perfil de Facebook también, y por cambiar un poquito, pues en vez de poner mi Instagram, que estaba más flojo que el de esta chica, si no me podía comparar, yo voy a poner el de LinkedIn, que lo tengo mejor. ¿Vale? Este es mi perfil de LinkedIn, más que nada porque veáis que al final nosotras lo que tenemos que saber navegar es en el ambiente digital, llámese lo que sea. O sea, es que hace 4 años era Twitter, porque no existía Instagram, pero ahora mismo donde hay que pelear es en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, mi perfil. Bien, y hasta aquí estamos las 5, pero acordaros que la primera frase con la que he empezado la presentación ha sido una en la que yo le decía a Elena, ¿cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? Porque estamos muchas, no estamos solas, o sea, no somos un bicho raro. De hecho, la primera llamada que tuve del Instituto Aragonés de la Mujer me invitaron a que viniera a dar yo una charla sobre mi vida. Ven tú y cuéntanos en qué trabajas, por qué empezaste a trabajar en Puigmoreno digitalmente. Y yo le dije a la persona que me había llamado, digo,
Mira, yo si quieres voy, digo, pero voy a hablar la mitad de mí y la mitad de otro montón de mujeres que hay dentro. Digo, porque es que como hable solo de mí me van a ver como un bicho raro. Van a pensar que, claro, pero es que esa es una que hay ahí. Pues no, están muchas. Entonces, he hecho un recopilatorio y no estamos todas. Porque, claro, a mí me dijeron, hora, tiene que durar tanto. Entonces, tenía que dejar 60 diapositivas, metí 23, no me cabían más. Vale, pero estamos muchas más de las que voy a poner. Y me voy a tener que disculpar, que luego lo pongo con las que no están encima, porque conozco muchas más. ¿Quiénes más estamos? Pues en Alcoriza, punto 7, es Mari Carmen Pérez, que también hace diseño web, hace comunicación de empresa, trabaja temas de marketing digital. Mi musa, Clara, de Andorra, amiga de Sonia, ¿no? No, está aquí en verdad. Ahora está en Zaragoza, pero está esa forja en Andorra. Ya ha trabajado en Andorra, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la labor que hace, del tipo que hace Isabel? Hace copywriting. Claro, me sale y me demonstró en vez de Silvia Barragán. Está en Teruel Capital, pero para final Teruel tiene 40.000 habitantes. Para el caso es un pueblo grande. O sea, y es igual de rural que nosotras, que la conozco. Entonces, también hace servicios de community manager. Ella empezó trabajando, era periodista, trabajó en una agencia de diseño web y llevaba temas de redes. Pues cuando se quedó en paro no se lo pensó y se montó su propia agencia, que es Marketing del Monstruo, que está, pues también tiene mucha visibilidad a nivel nacional. Dadut, Mundo Rural Creativo, es una chica que se llama Cristina Espada, de Alcoriza también. Ha estado saliendo por Aragón Televisión toda la pandemia, creo, haciendo talleres para los niños y demás, y tiene un canal de YouTube estupendo, ¿no?, donde hace esos talleres y esas manualidades, y es súper colorida ella. Todo lo que hace lo llena de color, ¿vale? Es muy creativa. Nebulosa Gráfica, perdón, que se me va. Nebulosa Gráfica, diseñadora gráfica también en el Matarraña. Fijaos que yo Nebulosa Gráfica no tengo ni idea de quién es. No la conozco, no tengo ni idea. Pero sé quién es, o sea, no sé quién es la persona, pero la sigo en redes y me da una de mal, oye, que la veo por todos los lados y todo el mundo nombra Nebulosa Gráfica y tengo ganas de que me la presentes, Olivia, porque yo sí que sé que tú la conoces. Esto es lo que pasa a veces en las redes, que conoces o sigues perfiles de gente que las tienes muy cerca y que la ves todos los días y escuchas todos los días y no la terminas de conocer personalmente. Otra empresa liderada por 2 mujeres en Alcañiz, de temas de comunicación visual, hacen vídeo, hacen diseño web. Mercabarrio, en Teruel Capital también, pero una reinvención tremenda, de una persona que no tenía ni idea de informática, tenía una academia, y de repente dice, ¿y ahora qué hago? Y se pone a estudiar PrestaShop y en 16 días es capaz de sacar un marketplace donde puedes comprar en cualquier tienda de Teruel y ellos te lo llevan a casa en el mismo día en 2 franjas horarias distintas. Bueno, ¿qué se me va a decir? Es que este tipo de proyectos alucino, ¿no? Del poder que tienen cuando las personas deciden lo saco y lo saco, me voy para adelante. Viajes de Q. Viajes de Q es una de las primeras agencias de viajes de España que va a estar íntegramente online. Decidió cerrar la puerta, vive en Alcañiz, pero íntegramente va a tener un motor de reservas online. O sea, no va a haber la posibilidad de encontrarla físicamente. Va a trabajar virtualmente. Y esto es algo que hemos de tener en cuenta, que a partir de este año, es una tónica general en muchos modelos de negocio, que no vamos a poder tener una puerta presencial, pero ahí tenemos un mundo en el que podemos desarrollarnos, ¿vale? Entonces, es un proyecto que está arrancando ahora mismo y al que le auguro pues bastante trayectoria. ¿Viste Decora tu casa? Parecido, es un proyecto íntegramente digital de una persona que conoce mucho del tema de decoración y de interiores y tiene su canal digital ahí desde hace un montón de tiempo y que lo trabaja, de Alcañiz también. Medivorcioysigo.com. ¿Qué pasa? ¿Que me divorcio y consulto en internet y no hay ningún sitio de referencia donde yo pueda consultar las cosas cómo hay que hacerlas bien? Pues me lo monto y monto un foro y un chat para gente que se esté divorciando ahora mismo y que quiera encontrar gente en sus mismas condiciones y no nadie que le digas que no sepa que lo has hecho, y monta esa página web
que se llama medivorciosigo.com y que aún está muy verde porque yo no paro de echarle la bronca, es del Cañiz también. Y le falta mucho recorrido a esa web, pero va a tener un potencial tremendo porque no tiene competencia. Y cuando algo no tiene competencia en Internet, la garantía de éxito está casi asegurada. Más cuando hay una demanda de esto que se sabe que la hay, ¿no? Laura, logopeda, trabaja por media provincia de Teruel, pero si la quieres encontrar, la tienes que encontrar en redes o en su página web, ¿vale? Trabaja muy bien las redes sociales, ¿eh? O en Nutrillas. O en Nutrillas, pero trabaja por media. Muy bien, ¿vale? Katy Prado, una una mujer de Andorra que llega y se da cuenta de que Andorra se va al carajo, no Andorra, su negocio, el negocio que ella tenía se lleva al carajo y coge, y sin tener ni idea de informática tampoco, monta hace 3 años una tienda online de alquiler, está hecha, no es propia, es una tienda de alquiler de las que tú entras en palvin.com y te alquilas una tienda online. Y no os voy a decir lo que está facturando y la gente que está con ella ahora mismo 3 años después. ¿Vale? Pero la tenía que poner, porque también un ejemplo de superación personal tremenda de alguien que no tenía ni idea hace 3 años de lo que era vender en Internet. Ella tenía su tiendita en su pueblo. Elan Green también vende semillas, compite con Planeta Huerto, que es un gigante a nivel universal, pues aquí en España está peleando ella con él, ¿vale? Desde el Cañiz. Isabel, Chocolates Isabel, fabrica chocolate, comercio justo, en Alcoriza, ecológico, artesano y solo hecho por mujeres. Y solo hecho por mujeres. Tiene una plantilla de, no sé si están 10 o por ahí, pero es que encima el chocolate lo compra en cooperativas de mujeres también en Iberoamérica. No lo compra donde lo compra, no voy a decir marcas, pero las marcas del supermercado no compran el chocolate allí, no compran el cacao allí. O sea, es una tía con unos principios y una ética profesional tremenda. Y además, el diseño se lo hace Sonia, por eso la conoce también. Alcoriza, fábrica exclusivamente de mujeres, un montón de premios en los últimos años. Tampoco el proyecto tiene 20, porque es una mujer relativamente joven. 14 años de proyecto. 14 de solo chocolate. Y bueno, pues también tiene un canal. También se reinventó. También se reinventó porque era pastelera. Y era pastelera y de repente dice, todo de los pasteles no, a mí lo que me mola es el chocolate. Y de hecho da cursos a nivel mundial. O sea, ella la llaman de Italia. Yo la primera vez que hablé con ella por teléfono, dice, es que estoy en Italia, ya te llamaré cuando llegue a España. Y digo, ¿qué hacías en Italia? Y no, que me han llamado para dar un curso allí. Y esto, ya por eso. Bueno, pues tiene su canal de venta y es muy consciente también de lo que necesita a nivel digital. Tiene su página web, sus redes sociales y es muy consciente de que ese canal le puede traer, o sea, aunque tiene otros canales de venta, es consciente de que necesita esto. Lo mismo pasa, esto lo estoy sacando porque no veáis que no descartamos el tema agroalimentario, o sea, Bodegas Crial, liderado por una mujer que está en Lledó, que Lledó, pero es que además de liderar la bodega, que es suya y la 4ª generación, es alcaldesa de su pueblo, y arrolla con lo que le venga porque contrata del orden de 25 personas al año, ¿no?, para trabajar en esa bodega y lo lidera una mujer. Y como no, pues tiene un canal digital que tiene clarísimo que lo tiene que trabajar y que tiene que estar ahí, tiene que tener presencia. Mermeladas El Ababol, ¿vale? Manuela. A ver, voy a decir mal el pueblo. Fozcalanda, un pueblecito súper chiquitín también. Y que hace años decidió ponerse a hacer mermeladas y que las vendía ella. Y que las iba a hacer como las hacía su abuela, sin conservantes. Todo fruta y azúcar. Ya está, no tiene más conservantes. Y baño María, como se ha hecho toda la vida. Y tuvo un montón de trabas, pero ahí está, después de un montón de años, y ese es su canal digital, su web, y las redes sociales las maneja desde hace un montón, tremendamente bien, tiene un montón de visibilidad, y está en Fozcalanda, o sea que allí no... Ibonatura, salto del agroalimentario a otro tipo de fabricación. Ibona está en Calanda también, Ibona se fabrica sus propias cremas, y pasa algo así como con las mermeladas, fabrica cremas en las que no hay componentes agresivos, o sea, es todo natural.
lo que tienes que caducar enseguida. No puedes tener un bote de crema 2 años en casa, pero todo es súper natural. No te va a dar alergias, no vas a tener problemas y los fabrica en Calanda y los vende y distribuye, y uno de los canales que ella cuida es el canal digital también. Es consciente de que uno de los puntos de entrada de sus clientes no van a ir a la puerta de su casa a Calanda, tiene que entrar digitalmente. Matarrania lo mismo, pero en vez de en Calanda está en Peñarroya de Tastavins. Fabrica cremas y productos con aceite frío de primera prensa en frío, porque está en un taller de ella. Y esta persona incluso ha estado en la televisión, en un programa de crowdfunding que hubo en su día en la 2, era una de las protagonistas, era un gran hermano que había de emprendedores, pues una de las protagonistas era ella. Y quien dice fabricar, dice tener todo el tema de hostelería. ¿Cuántas mujeres no tenemos en Teruel que lideran proyectos de casas rurales y de hostelería que sin el tema digital no tendrían razón de ser? Yo me canso de decir, esto es una casa rural en Cañada de Bridge. ¿A alguien se le ocurre irse a una casa rural a un pueblo sin haber reservado antes por internet? O sea, hoy en día nadie sale a la aventura. Bueno, esta mañana me han dicho que sí, que de vez en cuando algunos salen. Pero no es lo habitual. O sea, hace 20 años tú te ibas de viaje y a lo mejor ibas a la aventura, pero hoy en día tú coges internet y buscas casa rural en el Matarraña, casa rural en el Bajo del Pirineo, casa rural, y esas casas rurales o están puestas en el tema de nuevas tecnologías y son mujeres rurales o no tienen sentido. Y voy a nombrar 2 que he metido 2 diapositivas, pero realmente proyectos de este estilo, de mujeres que deciden arreglar una casa en el pueblo para tener una fuente de ingresos económica y que además son conscientes de que necesitan mucha visibilidad digital, tenemos muchas en Teruel y en todo Aragón, ¿eh? Cañada de Bridge, Pum Moreno, que es mi pueblo, pues voy a sacar una de las 2 casas rurales que hay, ¿vale? Castellote, una microinfluencer que trabaja muy bien su perfil de Instagram, la Solano. Valdagorfa, Alcañiz, Zaragoza, ¿vale? Porque vive en Zaragoza, pero tiene un montón de fotografías de información vinculadas a Valdagorfa y Alcañiz, desayunando con diamantes. Es una pequeña Instagram. Es personal shopper y también pues se dedica a todo el tema digital y ahí tiene su presencia. Pasión por el olivo, un proyecto íntegramente digital que lidera la Asociación del Mezquín y la Asociación de Turismo del Bajo Aragón, en la que quieren lanzar un tema alrededor del consumo del aceite de oliva, denominación de origen del Bajo Aragón, que incluye tanto turismo como alimentación, como otras alternativas, y es un proyecto que empezó liderando una mujer y se lo traspasó a otra mujer, y lo tenía que nombrar, porque como las adoro a las 2, lo quería meter aquí. Y pedimos disculpas, porque como os digo, no puedo nombrar a todas las que conozco, que aunque no trabajen 100% digital, se apoyan digitalmente para el desarrollo de sus negocios y que son mujeres, que son de Teruel o son de una zona rural. Vale. Entonces, bueno, que me disculpen las que me haya dejado, porque seguro que alguna se me cabrea si me está viendo por streaming y no la he nombrado. Bien, y ahora si os parece, pues cambiamos de fase porque si empiezo a enumerar aquí esto se alarga un montón y vamos a, porque las he traído para algo a las pobres, están sentadas. Me gustaría hacer una pequeña mesa redonda, entonces voy a dejar esta fija porque, como veis, se ve que tenemos muy buen feeling y que hablamos mucho las 5 entre nosotras. No. Pues vamos a montar una pequeña mesa redonda y quiero que ellas mismas cuenten cosas sobre ellas, porque yo hablo de ellas lo que me sé, pero nadie habla mejor de uno mismo que uno mismo. Entonces quiero que ellas nos cuenten cosas, ¿vale? Cuando terminemos un poquito, os voy a dar paso, si alguno quiere, a hacer preguntas personales, porque entiendo que os puede quedar la duda de, ¿y tú por qué? Oye, yo me quedo la duda de por qué has hecho esto y no aquello, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a sentar en el centro. No sé si nos oirá bien así. ¿Sí? ¿Me dará el proyector? No, que se iba a pintar. Vale, entonces. A ver, vale, yo he explicado quién era, he explicado que estudié estadística,
que mi proyecto se llamaba Alcanalytics y mi razón para quedarme en Puigmoreno pues era que tenía allí una casa, que tenía niños que estaban estudiando allí y que me apetecía quedarme porque es que era el sitio donde a mí me gustaba. O sea, yo vengo a Zaragoza cada 2x3, un casi todas semanas, vengo a hacer pues, cosas varias, pero a mí lo que realmente me gusta es estar allí en mi pueblo. O sea, es una satisfacción tremenda. Tengo 2 hijos, o sea, el mayor ha dormido 11 noches fuera de casa en la cabaña que tienen en el monte con los amigos. Y a mí eso, como madre, me llena tremendamente. Y mis hijos, yo tengo la sensación de que no se están perdiendo nada, cuando igualmente han montado en un avión, igualmente han montado en tren, igualmente han ido a Euro Disney, han estado en países en el extranjero. Pero ¿saben lo que es una gallina? Ir a buscar patatas o ir a buscar una acelga al huerto, porque tienen la suerte de que sus abuelos son agricultores y tenemos eso ahí en casa. Y yo quería que mis hijos vivieran esto así y no se van a perder nada por el hecho de vivir en un pueblo de 300 habitantes. Van a tener sus posibilidades como todos los demás, pero van a tener una vida distinta al 90% de los españoles. ¿Vale? Esa fue mi razón para quedarme, que yo quería que mis hijos se criaran así. O sea, mis hijos salen por la puerta con la bicicleta y salen con la bicicleta. Como en verano. Yo muchas veces digo, porque soy de una quinta ya, que tengo una edad, yo viví verano azul cuando era pequeña. Y las demás todas no. Yo viví verano azul. Yo quería que mis hijos vivieran como un verano azul, que salieran de casa y estuvieran ahí. Vale. Y era mi decisión, aunque yo había estudiado en Zaragoza, en la Facultad de Matemáticas, y tenía oportunidades profesionales en una ciudad pues mucho más que en una zona rural. Esa fue mi decisión y mi detonante. ¿Vale? Entonces, a mí me gustaría que cada una de ellas se expusieran, pues eso, que se presenten y que digan exactamente cuál fue el detonante para estar ahí. Entonces, empezamos ahí, que se presenten todas, que eso lo hablo yo. Olivia, venga, que te doy paso. Venga, vale. Bueno, como ha dicho Ana Cris, yo soy Olivia, soy de Bajunquera, 350 habitantes. Me fui de ahí a los 18 años, vine a Zaragoza a estudiar, me quedé, estuve 18 años y por circunstancias de la vida, pues bueno, me tocó volver. Tengo 2 niños pequeñitos y bueno, estaba en el pueblo. Claro, trabajar de estilista allí, pues bueno, no era viable. Así que, bueno, me tenía que reinventar. Tenía bastante claro que quería emprender porque la verdad que era lo más fácil para compaginar, pues como ha dicho, no tenemos guarderías, no tenemos comedor y tenía que estar en el pueblo con los niños. Surgió la oportunidad de formarme en marketing y comunicación en Tecnopark y bueno, para mí fue la leche porque vi, bueno, pues todas las posibilidades que me podía proporcionar internet y el mundo online. Hice un estudio de mercado y vi pues esa necesidad que tenían las empresas, que había mogollón en el territorio, que había muchas entidades, pero que nadie sabía trabajar redes sociales. O sea, todas las que miramos, pues bueno, lo hacían regular. Así que vi ahí un nicho y me puse a ello. Para empezar, claro, tenía que hacerlo de alguna forma. Entonces fui al ayuntamiento de mi pueblo y le dije a la alcaldesa: Susana, quiero hacer una web del pueblo y quiero abrir redes sociales, porque creo que todo el mundo tiene que saber las cosas tan especiales y tan guays que hacemos aquí. Y me dijo: adelante, o sea, todo tuyo. Hice la web, abrí redes sociales y me puse a trabajar. Al poco tiempo, pues la gente me iba viendo y dice: ostras, pero tú estás haciendo esto, tal, pues yo quiero que trabajes, o sea, tengo una empresa, creo que me lleves tú las redes. Y así fue poco a poco, como al final, pues bueno, me hice autónoma, creé también un blog que se llama 3 Ideas Contadas, que bueno, pues hablo de cosas especiales que tenemos en el territorio, también la gente me conoce, me da mucha visibilidad y al mismo tiempo, pues bueno, es un poco marketing personal. O sea, como la gente, hablo bien de la gente, pues luego cuando necesitan a alguien que lleve sus redes, pues se acuerdan de mí. Así que un poco este es la historia por la que estoy trabajando en esto y estoy en Marjunquera. Y la verdad que estoy encantada, porque al final en un pueblo lo que tenemos sana crisis es tiempo. O sea, los niños van solos, con lo cual tienes mucho tiempo pues, para formarte, para trabajar, para ti, para ocio y al final para vivir más tranquila, más bien, venimos a la ciudad cuando queremos. Y bueno, la verdad que yo estoy encantada, nunca lo hubiese dicho, yo siempre soy muy urbanita y ahora estoy feliz de la vida porque ves pues esas posibilidades, ¿no? que Internet te acerca al final a todo el mundo y estamos todos conectados. Así que bueno, muy guay, esta es mi pequeña historia, ¿no? Muy bien, sí. Venga, me voy para la otra esquina. Sonia, venga. Bueno, yo soy Sonia Montero, como ha dicho Ana Cris, soy la más pequeña de ellas, también soy la única que no soy madre.
pero igualmente yo quise volver a Alcoriza después de estar aquí 7 años, dejé un trabajo estable, o sea, podía haberme jubilado en la empresa en la que trabajaba, pero desde que empecé a estudiar diseño gráfico, yo estudié en la Escuela de Arte de Huesca, me di cuenta que si quería ejercer de lo mío, lo más fácil no, casi lo único viable era ser freelance, ser autónoma. Y antes que hacerlo desde aquí, prefería hacerlo desde Alcoriza. Así que pedí una excedencia de 1 año, aunque sabía que nunca iba a volver. Lo sabía mi jefe, lo sabía yo, lo sabíamos todo el mundo, pero bueno, dejé ahí una puerta entreabierta por si acaso. Y llegué a Alcoriza en octubre de 2005 y entonces abrí lo que antes era Bodas con Ilusión, que ahora se llama Ilusión Wedding Design, y me convertí en la primera wedding planner de Teruel. A día de hoy somos 2, o sea que tampoco ha cambiado mucho la cosa. Y llevo allí desde entonces haciendo bodas pues para gente de Madrid, para gente de Cataluña, para gente de Cataluña que se viene a casar a Aragón, para gente de Aragón, para novios de Alcoriza, pero que no se han casado en Alcoriza, porque ya se sabe que uno no es profeta en su tierra y tampoco pasa nada. Y a lo único que, claro, este año, pues bodas como que pocas. Entonces, bueno, yo todo este tiempo sí que llevo haciendo diseño gráfico y fotografía, que es en lo que estoy formada. Entonces decidí que era el momento, o sea, es que esto ya llevaba pensando desde septiembre del año pasado y dije, bueno, creo que ya esto ya es un poquito lo que me faltaba, el empujón que me faltaba para lanzarlo, enseñar lo que llevo haciendo muchos años, que hay mucha gente que lo desconoce, y a ver, ¿para qué os voy a mentir? También para conseguir más clientela, porque si tú lo enseñas, la gente se entera de lo que haces y entonces acude a ti. Si lo haces de puertas para adentro, pues no lo sabe al final tu entorno, ese cliente que se ha enterado de casualidad o porque tienen en común proveedores. Y bueno, como ha dicho, por ejemplo, Ana Cris, yo llevo 5 años haciéndole toda la imagen gráfica a Chocolates Artesanos Isabel. A raíz un poco de toda esta trayectoria con ella, he decidido hiperespecializarme en productos ecológicos y a poder ser de comercio justo. Y bueno, eso es todo. Muy bien. Que no es... Venga, me vuelvo a girar para aquí. Elena, tu turno. Bueno, yo soy Elena Polo de Utrillas, algunos de vosotros me conocéis muy bien. Comencé estudiando Derecho, pero la cosa se me fue torciendo y al final pues he conseguido llevar a cabo lo que desde chiquitita me ha apasionado, que ha sido maquillar. Ya le robaba los maquillajes a mi madre, practicaba con mi abuela, tenemos por ahí alguna anécdota divertida. Y tuve muy claro que, bueno, yo me crié en Trillas hasta los 8 años, pero tuve muy claro que en cuanto pudiera volvía al pueblo, porque a mí la ciudad pues me gusta para un rato, para visitar a mis padres, estar un tiempo con los amigos, pero quería volver. Me casé, tuve a mi niña y casualidades de la vida, pues bueno, me surgió la oportunidad de poder aprender un poco más sobre maquillaje con Mary Kay, pero me di cuenta que realmente lo que a mí me gustaba trabajar era mi marca personal. Y el mundo de la comunicación, de las redes sociales, parecía que había feeling con el resto de personas, con los clientes, con los seguidores, y fue creciendo la comunidad. Surgió el blog y ahí pues intenté desarrollar tanto mi experiencia como maquilladora, como otras inquietudes que me gusta, pues por ejemplo, dar visibilidad a otras maravillosas mujeres de las que estoy cada día más orgullosa de haberlas encontrado en mi camino. Y así va, pues eso, creciendo, no sé, la verdad es que ha sido todo como muy rodado. Me ha ido interesando más el mundo digital, el tema de community manager, marketing digital, y estoy intentando formarme más y mejor para ello, para hacer crecer la comunidad profesionalmente. Y como bien ha dicho Ana Cris, dadas las circunstancias del tema COVID, hay que dar un giro, no podemos estancarnos, es renovarse o morir. Entonces, si puedo combinar las dos pasiones que tengo actualmente, pues mejor. No quiero dejar de lado el maquillaje, pero claro, las circunstancias mandan. Entonces, al final he decidido dar el paso gracias al apoyo de mis compañeras también y desarrollar este nuevo proyecto sin olvidar. Y quiero pues, que Mimosa Community no sea una prolongación del tocador de Elena, porque el tocador de Elena está destinado al mundo de la belleza, del maquillaje y esa comunidad, pero sí que quiero crear una comunidad, al ser posible, de mujeres o mujeres rurales que encuentren en Mimosa Community quizás el apoyo, el ánimo, ciertos consejos que como a mí en su día pues me han podido servir para crecer en redes sociales y en el mundo digital. Y si puedo ayudarles a gestionar sus redes o a darles ese apoyo, aquí estoy.
Muy bien. Y acabamos con Isabel. Bueno, pues yo soy Isabel Conesa, yo soy de Calanda, está igual en Teruel, unos 3000 y pico habitantes. Y bueno, yo soy redactora web y me dedico a generar contenido optimizado para posicionar páginas web en Google. Google es el mayor buscador que utilizamos todos y a la hora de que él se decida a ordenar unos resultados por encima de otros, el contenido tiene mucha fuerza, tiene mucho peso y si se trabaja de forma adecuada, pues bueno, pues consigues que te ponga en esas primeras posiciones. Y bueno, es una profesión a la que nunca hubiese pensado que me iba a dedicar. Yo soy licenciada en Historia, yo viví hasta los 18 años en mi pueblo. A los 18 me fui a estudiar, vine aquí a Zaragoza y una vez que acabé la carrera, pues casualidades de la vida, una amiga me avisó que había un puesto de trabajo en una tienda online en Castellseràs, que está a menos de 10 minutos de Calanda. Y bueno, yo tenía la verdad que curiosidad de qué iba a aportar yo, una persona de letras, en una profesión supuestamente digital, tecnológica, en la que yo pensaba que no iba a tener cabida. Pero al final pues vi que la palabra tiene mucho poder en Internet, trabajar bien esas palabras te ayudan a posicionar, te ayudan a estar delante de los usuarios. Y bueno, vi que todo ese bagaje que yo traía de la carrera, esos conocimientos, el aprender a investigar, el leer, el aprender a organizar esa información, pues me daba ese poder para poder crear esos contenidos. Estuve allí en esa tienda online 3 años y pico, incluso me lancé junto a mis padres a abrir una tienda online desde nuestro pueblo, en Calanda. Ellos tienen una tienda de pinturas y abrimos un comercio electrónico y vendemos a toda España. Y hasta los 3 años y medio hubo un ERE en la empresa y me tuve que ir al paro. Y mi propio jefe, mi ex jefe anterior, me animó a que me lanzase como autónoma a ofrecer esos servicios que yo hacía en esa empresa, porque le estaba llegando gente preguntándole que quién le había hecho eso porque querían lo mismo. Así que me dijo, pues ponte, anímate, y me animé. Al final es un poco confiar en una misma, en esas capacidades que crees que tienes y que las tienes porque las has demostrado. Me hice autónoma y desde 2014 continúo con mi proyecto. No tengo apenas dos clientes que tengo en Calanda, el resto están no los conozco, aunque les he visto la cara casi ninguno. Hoy he conocido a una de ellas. Y bueno, es una de las fuerzas que tiene Internet, uno de los poderes que tiene, que al final te permite trabajar desde donde tú quieras y con todo, o sea, con toda España, con todo el mundo, no hay límites en ese sentido. Y bueno, desde luego es una apuesta, ¿no?, que os animo a hacer a todas vosotras. Y fíjate que tal y como vas hablando, me acabo de caer de la idea, o sea, me acabo de dar cuenta que a ti no te he nombrado el proyecto que has, o sea, yo me consta que has arrancado un proyecto personal nuevo este verano y no lo he nombrado. He nombrado el de Sonia y el de Elena y el tuyo no. Cuéntalo tú, que Pues no tengo la diapositiva. Eso es un experimento porque, bueno, a mí me dedico a trabajar el posicionamiento en Internet. Y ahora hay cada vez más formación sobre este tema y sobre el resto de profesiones digitales, pero al final una cosa se aprende haciéndola, ¿no? Al final se aprende haciendo. Y me he lanzado a abrir un proyecto personal que está ahí incipiente todavía. Es una web que está dedicada al Titanic, el barco que imagino que todos conocéis. Yo de hecho estudié historia gracias al Titanic. Vi la película en el 98 y no es que quedase enamorada de la historia de amor, sino del hecho de la importancia que tiene rescatar el pasado y poner en valor esas vidas que si nadie lo hace, ¿no? pues ahí se van a quedar olvidadas. A partir de ahí estudié historia y esa pasión siempre me ha quedado por indagar en el pasado y pues, se llama pasajealtitanic.com. Es una web que voy generando contenido en torno a esa pasión mía y además me permite, pues he creado la página web yo, la voy posicionando yo, haciendo el estudio de palabras clave y otras técnicas que trabajo en mi profesión. Y bueno, me permite experimentar y dar salida a otra pasión que tengo ahí un poco aparcada. Y es un proyecto monetizable, ¿vale? Que es lo importante aquí, generar riqueza económica. Es un proyecto que encima es monetizable de varias maneras. Ya, entrar y mirar. ¿Vale? Bien, más cosillas, seguimos hablando. Yo cuando me puse de autónoma, porque había trabajado siempre por cuenta ajena, por cierto, que esto de emprendedoras rurales digitales, es que llevo 7 años y sigo siendo me siguen llamando emprendedora. Yo no sé cuándo doy el paso ya a empresaria o algo así, o sea, llevaré 20 años y seguiré siendo del club de las emprendedoras. Pero bueno, da igual, es algo que se nos ha quedado aquí con la última crisis, ¿no?
Bueno, el tema es que cuando yo arranqué, claro, los arranques son duros en todos los sitios. Quería hablar de las dificultades que tienen los arranques y más cuando estás en un entorno rural. Entonces, en mi caso había varias dificultades. Una la he nombrado, tenía niños pequeños, no había guarderías, no había comedor en la escuela, no había jornada continua, no había nada, todos tuyos para ti. ¿Vale? Eso pues cuando estás arrancando un proyecto profesional es una carga extra, una mochila que llevas que tienes que salvar como madre o padre, ¿vale? Pero tienes que salvar. Y otra cosa, otro problema que me encontré, dos problemas más, fueron, uno, que la gente no entendía que yo estaba trabajando. La gente, y es que mi casa parecía la casa de tomar café de todo el mundo en el pueblo. O sea, es que como estás en casa, entre llamadas, al timbre, al teléfono, o sea, todo el mundo pensaba que yo estaba ociosa y yo estaba trabajando. O sea, pero no entendía ni mi familia. O sea, mi madre se me enfadaba y decía, mamá, es que estoy trabajando. Estoy trabajando. Claro, hacer entender a tu círculo que tú, aunque estás en casa, estás trabajando, era un pequeño muro que tenía que salvar y que tenían que entender. Este año esto no pasa, porque todo el mundo está teletrabajando y todo el mundo entiende esto de trabajar en casa. Pero esto hace 8 años no se entendía. Y otro problema que tuve y que todavía tengo es el tema de la conectividad. O sea, vale, Internet hoy en día te da herramientas y tú te salvas las castañas para poder trabajar en lo que quieres, salvando las trabas que tienes. Pero, o sea, no tener la conectividad suficiente también te limita. Vale, tú vas a poder trabajar con ciertas herramientas porque yo no descargo fotografías ni material como puede hacer Sonia y no necesito una gran banda, no necesito fibra óptica. Pero claro, la de ser rural es que a veces no me permite ni tener una reunión virtual en condiciones, ni poderme conectar a un Skype o un Zoom, porque se me cae todo el rato. Eso es un limitante para mí como profesional allí. O sea, ahora mismo yo en Teruel no pido, es que me da igual la carretera como esté, si yo lo que quiero es que tener un internet en condiciones. ¿Vale? Este es un problema que todavía tengo hoy en día. Entonces, yo os he contado mis problemas, pero me gustaría que las demás contaran también qué tipo de problemas se han podido encontrar en el arranque de sus proyectos o ahora mismo, los que quieran. ¿Vale? Entonces, venga, Olivia, tú que has empezado antes. Bueno, yo, los mismos que tú, como nuestro pueblo más o menos es igual de grande, pues un poco los mismos. La verdad que yo ahora mismo estoy sufriendo lo de la conectividad mucho. O sea, llevo un mes que me estoy tirando de los pelos. Muchos días tengo que conectar el móvil para poder trabajar con el ordenador. Sí que es verdad que están poniendo la fibra, entonces, bueno, supongo que esto es temporal. Pero la verdad que es un horror, o sea, me estoy planteando coger el coche, irme a tomar un café al Cañiz y trabajar desde un bar. Bueno, aquí te puedes venir cuando quieras a Tecnopar, ¿eh? Pero me llamas, es un rollo, porque es verdad que te organizas tu vida para poder trabajar desde casa y eso al final, pues bueno, es como, joder, yo te estoy trabajando, no puedo. Sí, eso es lo que peor. Y claro, al mismo tiempo no te puedes ir porque sabes que tus niños se tienen que, a las 2 los tienes en casa porque tienen que comer, o sea, no me vale, los dejo en el comedor en una actividad extraescolar. Entonces, para mí, lo peor también es la conectividad. Del resto, pues bueno, al final lo solucionas o tiras de gente, que al final pues también es lo bueno. Que como estamos todos muy juntitos y hay muy buen rollo y demás, pues bueno, quédatelos, tal. Pero sí que es verdad que para trabajar, para mí, me está poniendo un poco loca estos días. Vale. ¿Elena? Bueno, yo en el tema de la parte del maquillaje, lo cierto es que desde el primer momento he tenido muy buena acogida, tanto en mi zona, en Trillas, como en el resto. Sí que es cierto también que quizás el limitante en un pueblo es que no hay tantos eventos y si no es una boda, un bautizo, una comunión, como mucho Nochevieja, la gente no suele requerir de tus servicios como puede pasar con la peluquería. Pero bueno, pues quizás se va solventando con talleres o con... Bueno, sobre todo, a mí lo que me ha abierto las puertas ha sido las redes sociales, el mostrar mi trabajo al resto del mundo y que personas desde Madrid se puedan interesar por mi trabajo, pues me ha abierto muchas puertas. De ello que cada vez he ido haciendo más hincapié en trabajar la marca personal y formarme a la par que en el maquillaje, lo que he dicho antes, en el marketing, porque creo que es el futuro. Entonces, si aquí no te llega, pues por lo menos intentar abrirte al mundo y ver qué te depara, además que también te permite aprender de otros profesionales.
Luego, pues el tema de la comunicación, quizás ahí en Utrilla somos casi 3.000 habitantes, no esté tan mal la conectividad, pero tampoco es que gocemos de mucha alegría en la conexión, nos falla muchas veces, entonces pues también es un hándicap, pero bueno, creo y me considero bastante afortunada. Bueno, muy bien. ¿Problemas? Bueno, problemas, hoy sin ir más lejos, yo me he levantado y en Alcoiza no había cobertura ni de Vodafone, ni de Orange, ni de Movistar. Alcoriza es un pueblo de más de 3.000 habitantes, nos gusta decir 3.500, aunque no llegamos, y hoy no iba. Hoy me ha tocado, o sea, hoy ha tocado a las 3 compañías, otros días es Movistar, otros días no hay teléfono fijo. Bueno, la verdad que desde la nevada que hubo el 20 de enero está habiendo muchos problemas intermitentes, pero soy muy afortunada porque yo tengo fibra óptica. O sea, eso me puedo dar con un canto en los dientes. Sí que no soy tan afortunada en cuanto a mi sector. Tú una cosa le dices a alguien que eres wedding planner y te mira con cara de ¿wedding qué? Al final es un poco, sí que la gente más joven cada vez sabe más el papel de una wedding planner. No terminan de saber muy bien qué haces, más o menos, lo tienes que explicar un poco más. Sí que, pues bueno, hay mucho desconocimiento. Y luego también hay mucho intruismo. Esto ya no es en el medio rural, es un poco más en general, porque, claro, a mí si me dices, tú cobras tanto por este servicio, pero es que claro, el catering me lo hace gratis o me entra adentro, pues hombre, yo como usuario me daría para pensar, hombre, pues igual lo mismo no será, porque si en un lado me lo hacen gratis y luego esta chica me cobra. Pero bueno, hay gente pues que se conforma y le da igual que, por ejemplo, le decore su boda, le coordine su boda, la comercial del catering que le hace su boda. Pero bueno, cada vez son menos, hay gente que cada vez se informa más. Sí que es verdad que el problema es que hasta que no pasa la boda muchas veces no se dan cuenta de que no es lo mismo o que me necesitaban y luego se arrepienten, porque hay parejas que luego me lo han dicho, sobre todo novias, que al final es mi público, los novios pasan un poco más de estas cosas y es muy triste porque es un día que no se suele repetir y mucha gente que luego pues se arrepiente de no haber contado contigo, pero pues eso, es irrevertible. Yo por eso estoy pico y pala todo el día recordando que, bueno, que es importante tener a alguien profesional y que no, bueno, a ver, es decisión de cada uno, pero no, seguramente no sea lo mismo que decore tu boda a tu prima, que le estás pringando y no va a disfrutar de ese día, que destinar parte del presupuesto de una boda, que al final es un presupuesto tan grande que aunque destines una parte a alguien profesional, te vas a quedar mucho más tranquila y todo el mundo va a disfrutar. Así es. ¿Qué nos cuentas tú, Sam? Inconvenientes o problemas. El tema de la conectividad. En Calanda yo también tengo fibra, en ese sentido soy afortunada, pero es cierto que en la época, las nevadas que hubo, se cayeron torres por allí, eso parecía el fin del mundo y tardaron mucho en reparar todo eso y de hecho estuvimos hasta sin luz unas cuantas horas por varios días. Y eso es un problema en un pueblo, en una ciudad y en cualquier parte del mundo. Que te dejen sin luz es un problemón, pero que te dejen ya sin internet, pues a nivel laboral, pues para nosotras que nos dedicamos al entorno digital, pues es un atraso. Esperemos que las instituciones se pongan las pilas en este sentido y nos aseguren una buena conectividad en los pueblos. Y bueno, también el tema del desconocimiento. Hay mucha gente que yo creo que sigue pensando que estoy en mi casa jugando a los marcianitos o cuando voy con el móvil voy, no sé, navegando en las redes sociales, pero en plan pasando el rato, viendo vídeos de, no sé, cuando yo estoy trabajando. Y yo creo que eso nos pasa a muchas de nosotras, sobre todo también Olivia y Elena, que están mucho con el móvil, y no es que estemos jugando o estemos pasando el rato, estamos trabajando. Y lo que digo, el desconocimiento de que mucha gente no sabe a qué me dedico. Entiendo que a lo mejor es una profesión que es nueva, que cuesta de entender, pero que hay que hacer un esfuerzo también en los pueblos por entender estas nuevas profesiones y por abrir un poco la mira, ya no solo por entender a los demás, sino porque a lo mejor sus hijos o sus nietos pueden tener una salida laboral que está ahí y solo hay que abrir un poco miras para poder cogerlo. Al hilo de lo que dice Sonia, es verdad, porque muchas veces dicen, es que estás todo el día con el móvil. No, es que es verdad, sí, estás todo el día con el móvil, pero no estás alcahueteando el tal de fulanita, menganita, a ver qué ha hecho, ¿no? Estás intentando mantener esas relaciones para poder mantener y para que tu comunidad crezca. Porque aunque pueda parecer desde fuera que no es importante, el tener unos cimientos sólidos o tener una comunidad, que sea una comunidad real, que haya interacción entre ambas partes, es lo que luego en un futuro a medio o largo plazo te va a generar
pues eso, pues colaboraciones, trabajos, contactos, que a lo mejor, lo que hemos hablado muchas veces, hoy estamos aquí tal cual, pero igual un día, el día menos pensado, nos necesitamos unas de otras. Entonces, si ha habido esa interacción tanto físicamente como digital, pues siempre estamos ahí. Entonces no es solo estar con el móvil por estar, estás trabajando y forjando algo. Entonces, también un poco... Otro punto que quería tocar es el tema de las ayudas a las que se pueden acceder cuando empiezas un proyecto. Yo en mi caso tuve la suerte hace 8 años, o 7 y medio, cuando me di de alta había varios tipos de ayudas. Uno era una cantidad fija si te dabas de alta, lo que pasa es que tenías que darte mucha prisa porque en cuanto te dabas de alta no había baremos, o sea, era por orden de llegada. El primero que llegaba se la llevaba. Entonces, no te podías esperar, si empezaban en marzo, no te podías esperar a octubre porque igual no quedaban. Y yo misma, yo me di de alta en el momento en el que dieron las ayudas, porque es que si no me las perdía. Y las ayudas me cubrían todas las cuotas de autónomo en aquella época durante un año. Inclusive pude acceder también un segundo año. Solicité unas ayudas que me dijo la persona que me la tramitó que era la primera vez que las tramitaba. Yo pedí ayudas de formación, existían entonces unas ayudas de formación y me di el capricho de hacerme un curso de Big Data. Desde Puigmoreno me fui a Barcelona a hacer un curso de Big Data que me costearon aquellas ayudas, porque el curso me costó 3.000 euros, que se dice pronto, ¿vale? Y desde Puigmoreno me fui para allí con un ordenador que no fue ni capaz de instalarse un servidor virtual, pero me fui para allí a hacer mi curso, a ver qué era aquello de Big Data que empezaba hace 7 años, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo aproveché ese tipo de ayudas. Vosotras, en vez de ir una por una, ¿alguna de vosotras ha podido acceder a algún tipo de ayudas o ha aprovechado alguna? Sí. Yo... Y la tarifa plana para emprendedores, que continúa todavía. Yo empecé en 2014, y ahora sé que la han reformado un poco, no son las mismas cantidades ni el mismo tiempo, pero yo estuve 3 años que no llegué a pagar el tope de la cuota de autónomos gracias a esa ayuda. Y cuando eres madre trabajadora, no solo emprendedora, sino en una empresa, hay una deducción en el IRPF también, de 1.200 euros al año, que al fin y al cabo pues es una ayuda. Lo que sí que me gustaría pues es que al final también se intentasen compensar esas cuotas de autónomos, hacer algo progresivo, porque al final está pagando el mismo autónomo el que factura 600 al mes que el que factura 10.000 al mes. Y al final yo creo que hay que haber un ajuste y eso es importante. Nos ayudaría, porque hay muchas ayudas cuando empiezas, pero cuando llevas como 3 años parece que eso ya vaya a ser el avión montado, y el avión no está montado. Y hay baches, hay épocas, entonces esas ayudas más constantes serían buenas. Muy bien. Yo más que ayuda económica lo que tuve es apoyo desde el Centro de Emprendedores de Andorra, y aunque pertenezco a la comarca del Bajo Aragón, Alcoiza está más cerca de Andorra y la verdad que nos apoyamos mucho allí. Y estuve en creo que fue una semana o un poco más, de un curso de emprendimiento que hacían desde allí, que bueno, te ayuda un poco a darte cuenta en lo que te vas a meter, por si te quieres arrepentir por el camino. Y sobre todo la gente de desarrollo local de allí, Gema, fue una gran ayuda, más que una económica, la verdad. Creo que esas cosas al final ayudan más que bueno, también me acogía al pago de autónomo reducido, aún tengo un poco de pago reducido y ya estoy ahí acabando, pero se agradece. Algo sano. Sí. Muy bien, pero o sea, ese acompañamiento que tuviste al principio para ti fue vital. Muy bien. Y Olivia, ¿tú querías comentar? Yo, bueno, también recibí ayudas. Yo recibí, me acuerdo, 3.000 euros por emprender, 300 por ser mujer y 300 por montar el negocio en un municipio de menos de 1.000 habitantes, creo que era de 2.000 habitantes. Muy bien. Algo que también, oye, dije, pues toma, ya que me meto aquí. Pues sí. Sí, y ahora mismo con formación también acabo de solicitarlo y me han concedido, y también pues son 1.500 euros por formación, que también he hecho unos cursos así muy guays y bueno, pues eso son ayudas que al final te formas y a lo mejor no lo harías, o sí, pero bueno, siempre son una ayuda y bueno, y lo que dice Isabel, luchar un poco porque esa cuota de autónomos pues sea un poquito más asequible y que puedas ir acompañado durante más tiempo y que te permita pues trabajar más, no sé, más desahogado. Exacto, sí. Muy bien. Y yo poco más de lo mismo también como Sonia, también me acogí a la reducción en la cuota, y luego sobre todo el dar con personas que te apoyan, que creen en ti muchas veces más que tú mismo. Y
Y bueno, y a lo mejor es lo que decís, que la formación muchas veces no la vemos como ayuda y es una gran ayuda, porque al final la formación es lo que te da el conocimiento para poder seguir adelante con tu proyecto. Vale, hemos estado hablando eso de perfiles personales, profesionales. A mí me gustaría hablar de pequeños éxitos, porque hay veces que tú trabajas, estás, pues eso, un poco moreno en mi caso, ¿no? Y estás allí solo, o estoy en Tecnopar, estoy trabajando y estoy sola, y de repente pasa algo, ¿no?, que te da un plus de motivación. Son pequeños éxitos que te apuntas personalmente y profesionalmente, ¿no? En mi caso, pues por ejemplo, llevarme 2 licitaciones, yo sola, estando sola, o sea, llevarme una licitación a nivel del Instituto Aragonés de Fomento, compitiendo con empresas de todo Aragón, y me llevo yo una licitación de asesoramiento a emprendedores en nuevas tecnologías, pues vamos, no me besaba porque no me llegaba, digo, pero que, o sea, no, pues igual voy bien, ¿no? Igual lo estoy haciendo bien cuando soy capaz de competir a nivel autonómico y llevarme una licitación compitiendo con, yo qué sé, 100 y pico empresas se presentaban aquello, ¿no? Y una segunda licitación en la Diputación Provincial de Teruel, también lo mismo, asesoramiento a emprendedores y nuevas tecnologías, y llegas tú y desbancas y dices, pues oye, igual mi currículum está al nivel de, o sea, oye, que estoy en Pum Moreno, pero mi nivel está ahí. Y a nivel profesional también, cuando hablamos de posicionamiento en Internet y demás, pues que de repente te entren ciertos proyectos en ciertos presupuestos, pues dices, oye, algo estoy haciendo bien. Sin ir más lejos, a mí la semana pasada me pasó algo de esto, ¿no? De que te da un pequeño éxito personal. O sea, de repente la semana pasada me llega un correo de la Comunidad de Madrid que me piden un presupuesto para hacer un estudio de brecha de género. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Y entonces ahí cómo llega? Pues sencillo, o sea, yo como empresa de análisis de datos a nivel nacional estoy muy bien posicionada, suelo hacer muchos pequeños trabajos en muchos sitios, pero suelen ser entidades pequeñas, gente que hace trabajos de fin de grado, universidades que necesitan un trabajo chiquitito, pero de repente que la Comunidad de Madrid me llame para hacer un presupuesto, pues me desbarata. Y ayer ya me dijeron que no, que había una oferta mejor que la mía, pero me da igual, el subidón me lo llevo igual. De hecho, hasta mis alumnos, porque suelo dar formación por las mañanas, me dijeron, estás radiante, ¿qué te ha pasado? Digo, lo voy a contar. ¿Qué me ha pasado? Vale. Y de este tipo de cosas, pues yo he tenido unas cuantas en estos años, o sea, te entran a veces presupuestos y dices, pero ¿cómo? O sea, me entró también uno hace 4 años del Ministerio de Asuntos Sociales, que querían hacer un estudio en el puerto de Vigo, y yo, madre mía, y un Pum Moreno, ¿cómo llego allí? Bueno, son cosas, ¿no? Y de estas tengo unas cuantas, pero que estamos 5 y no quiero hablar de sola. Entonces, ¿alguna quiere contar alguno de esos pequeños éxitos que te guardas, que te quedas así y dices, joder, para mí esto es un exitazo? Yo tengo uno, pero no es de esos porque para mí, bueno, yo soy una persona muy emotiva y tengo que decir que para mí este confinamiento ha sido, entre comillas, muy bonito porque, bueno, al gestionar las redes del ayuntamiento de mi pueblo, somos 350 habitantes, pues más de la mitad, el 80% deben ser mayores, con lo cual gente joven, pues poca. Somos una comunidad de Instagram más o menos de 600 y pico, 700, y gracias a todo esto, pues he sido esa persona que ha tenido en unión a toda esta gente. O sea, he trabajado un montón en las redes, pero es que aparte era todo como muy bonito. Todo el mundo mandaba vídeos, tal, un montón de mensajes privados, oye, qué guay, qué bien estamos todos, estamos unidos. Entonces, para mí ha sido tan especial y tan bonito que será siempre uno de mis, pues eso, una de las medallitas de decir, ole, porque estaba todo el mundo muy feliz y muy contento dentro y a pesar de las circunstancias. Entonces, para mí, bueno, súper gratificante eso, aparte de, bueno, profesionalmente varias cosas, pero esa me la quedo ahí, sí. Muy bien. ¿Quién se arranca? Venga, vale, mamis. Bueno, pues, a ver, yo también soy muy emotiva y a lo mejor pequeños gestos para mí son un logro. Hace poquito una persona me escribió al correo que había leído uno de mis primeros posts que hablé del carcinoma vasocelular, que bueno, yo lo viví, a ella se lo acababan de diagnosticar y vio aquel post y como que le sirvió de motivación, de ayuda para tranquilidad de ella, me escribió por privado, me contó un poco la historia. Entonces para mí eso es un logro personal porque me parece bonito el que a través de tus posts, de tus palabras, puedas transmitir a alguien hasta el punto que le pueda tranquilizar en un problema que está pasando en ese momento. Y luego algo así como más banal, para mí ha sido muy importante que desde Madrid confiaran en mi trabajo para hacer varias editoriales en
en hoteles de lujo con vestidos de Carolina Herrera, pues en el Ritz, ¿cuál fue? El Wellington. Bueno, pues trabajar con fotógrafos, con modelos. Bueno, una fue Lana Shock y otra Elena de José, que igual habéis visto en el programa que hace con Kiko, que hace escenas como de teletienda, no sé si os suena. Bueno, pues he tenido el placer de trabajar con ella en varias ocasiones y fue muy, muy bonito, muy gratificante, pues el tocar con tus manos esos vestidos, el estar en el ambiente, moverte en aquello, cuando dices, ¡joy!, ¿cómo han podido confiar en mí? Y ya no solo una vez, sino varias veces posteriormente. Y también otra cosa que me hizo mucha ilusión y que pude compartir con mi madre y con mi amiga Gary, que están aquí presentes, fue que me invitaron al desfile de Rainbow Style en Barcelona, en la Royal Fashion Week, y las fiestas que había después. Y no sé, yo nunca me había sentido, nunca había estado en un sarao así y fue muy bonita la experiencia y creo que la disfrutamos mucho. Y nada, este año vamos a repetir, pero con el virus pues se ha quedado todo un poco en agua de borrajas. Muy bien. ¿Y por aquí? Y bueno, y conoceros a vosotras y poder hacer el post. Eso, aunque sea repetitivo y parezca pelota, en absoluto, lo siento de corazón. Es que el conoceros me ha abierto un mundo. Oye, que se pero bueno, es la verdad. Muy bien. Mira, ¿y por este lado qué? Yo creo que el hecho de estar aquí para mí es un logro personal, aparte del tema que gracias a Elena pues hemos hecho Bueno, gracias grupo. a todas. Sí, pero bueno, alguien dio el paso y en este caso fuiste tú y eso hay que reconocerlo. Y el estar aquí, el haber podido dar vida a mi proyecto, que continúe caminando y que ojalá lo haga muchos años, el seguir viviendo en mi pueblo, cuidar a mis hijos en mi pueblo, estar junto a mi pareja en mi pueblo, mi familia, para mí eso es lo más importante, ya tanto a nivel profesional como personal. Yo creo que para mí es lo mejor, es lo que siempre había deseado. ¿Algún post de esos que escribes que has dicho, me lo voy a guardar? Pues la verdad es que muchos, ¿no? El problema es ese. Sí, porque y conforme además vas creciendo, la gente te va escribiendo y a esa gente a la que tú escribías... Voy a cambiarte la pregunta. Sí. Dime el post con más número de visitas que has tenido. Que lo tienes que tener guardado. Pues no te creas que lo tengo guardado. Es uno de los últimos a lo mejor. Venga, un número de visitas. Del alcance puede ser 2000 y pico. Claro, sí, cerca de la comunidad que tengo. Muy bien. Pero bueno, eso era al principio, que yo seguía a esa gente cuando tenía 2, 3 seguidores, yo seguía a esa gente que ahora está en mi lugar y decía, ostras, cuánto saben y cuánto aprendo de ellos. Y ahora que me escriba gente me diga, jolín, gracias por compartir esto porque estoy aprendiendo un montón contigo. Y entonces digo, ostras, pues ves, poco a poco se va llegando a esos a los que tú admirabas, pues ahora consigues estar ahí y es gracias al trabajo. Sonia, una boda de esa que dices, jolín, he hecho una boda en... Pues mira, precisamente es una boda que no se ha hecho. Y es una boda que tocaba este año. Son una pareja que no me conocían de nada, se prometieron en un viaje en India en enero y al día siguiente o a los 2 días, cuando aterrizaron en España, me escribió la novia por Instagram que bajase un día a su casa, ellos son de Calanda, que fuese a su casa, que querían hablar conmigo, que querían que les organizara la boda completa. No me conocen de nada y querían que les hiciera todo de su boda. Por desgracia no se casan este año, se casan el año que viene. Además, pase lo que pase, se van a casar. Les da igual llevar mascarilla, todo. Y más a nivel personal, creo que el poder trabajar de lo que me gusta. El estar pico y pala cada día y mantenerme, aunque ahora mismo hayas abierto Estudio Mostaza, vaya a bajar el ratio de bodas que quiero realizar. Yo el año pasado hice casi 14 bodas y ahora no aspiro a hacer tantas, quiero hacer menos y de más calidad, pero el poder hacer lo que me gusta y además hacerlo desde mi casa cómodamente, es que, o sea, no os podéis imaginar lo cómodo que es trabajar en leggings todos los días, o sea, estar en chándal trabajando delante del ordenador con bata, da igual que no te peines y qué más da, o sea, es que es muy cómodo el poder hacer lo que te gusta sin que nadie te moleste. Solo hay que bajar las escaleras para estar en el despacho, que también tiene su parte mala porque te hace un poco autoesclavo el trabajo, pero el poder seguir en Alcoriza tranquilamente trabajando,
O sea, es que yo Mira, tampoco pues no pido nada más. Vamos a ir por ahí, porque hemos hablado de los problemas que nos encontramos, pero no hemos hablado de qué ventajas tiene esta rural. O sea, alguna ventaja tendrá, porque estamos nosotras, o sea, alguna ventaja tendrá. Yo en mi caso ya os he contado que para mí era primordial que mis hijos se criaran en ese entorno, porque era lo que quería para ellos. Quería que disfrutaran su infancia en un entorno rural y que no se perdiera nada tampoco de parte cosmopolita, ¿no? Quiero decir, que lo tuvieran todo. Y para mí ese era el puntal fundamental, ¿no? De arrancar en un entorno rural, porque quiero vivir así, quiero vivir en un entorno tranquilo, en un entorno rodeado de naturaleza, y a la ciudad ya venimos cuando nos apetece, que toca estar aquí al lado, ¿vale? ¿Cuál es vuestro caso? O sea, ¿qué ventajas le veis realmente a esto de y podéis hablar la que queráis? Venga, Yo, por ejemplo, el ahorrar tiempo, o sea, es que, a ver, lo mío vale que yo trabajo desde mi casa, tengo el despacho en la planta de abajo y es súper cómodo, pero el no tener que coger todos los días el coche, depender del coche, porque los coches también a veces se estropean, o justo has llegado ese día más tarde, venga, echa gasoil, voy con la hora pillada, todo el día así, que igualmente vamos un poco así todo el día de culo, pero yo creo que el ahorro de tiempo para hacer las cosas, que al final ese tiempo que ahorras lo ganas en tiempo para ti y en calidad de vida. Igual que tus hijos cogen un momento la bici y marchan, es que yo desde mi casa tengo un perro al que adoro que en 3 minutos estoy en los caminos de la montaña. O sea, me puedo ir a cualquier lado de paseo rato y rato, no ver a nadie, que ahora en estos momentos pues también es importante por tema de distanciamiento, y estás a 3 minutos. Y mira que Alcoiza, pues eso, es un pueblo de 3.000 habitantes, pero sí que es verdad pues, que está rodeado de montaña, la puedes disfrutar o cogerte el coche y irte a hacer cualquier ruta senderista cerca y no aglomeración de gente. Yo cuando vivía aquí me costaba lo mismo ir a trabajar desde mi piso hasta mi puesto de trabajo que coger el coche y irme a Alcoiza. No me iba y venía todos los días porque al final es una paliza, pero me costaba lo mismo. O sea, de eso a bajar una planta es que vamos. Has ganado tiempo. Y no lo gasto en dormir precisamente, que sabéis que no me va mucho. ¿Alguna más quiere comentar? ¿Ventajas? Pues los niños, el que tengan la libertad, el que tú estás también ahí cerca por si surge cualquier problema, la tranquilidad que te brinda, pues eso, el que están en el pueblo. Y Utrías también es casi no una mini ciudad, pero bueno, hay bastante movimiento y quizás no es como en un pueblo tan pequeñito como el vuestro, pero aún así es mucho más gratificante, te ahorras lo que dices, tiempo, salud por el aire que estás respirando, tranquilidad con tus hijos, y luego que también lo que dice Ana Cris, que si necesitas llevarlos al cine, pues puedes ir a la ciudad, al cine no estás yendo todos los días. Entonces tienes academias de refuerzo, tienes polideportivo, lo tenemos todo, con la ventaja de que además tenemos, o creo que tenemos, al que nos gusta, más calidad de vida. Al que no le gusta el pueblo, pues obviamente opinará lo contrario. Pero si estamos aquí, por algo es. Porque yo creo que tenemos las mismas posibilidades en ese sentido, pero añadiéndoles la tranquilidad de vivir en un pueblo. Yo es que vi la luz. Yo estaba aquí con un niño de 1 año y una niña de 4, me volvía loca, supermercados con los dos, y fue llegar allí y decir, ¡guau! O sea, la ayuda de mis padres porque estaban allí, pero es que aparte, claro, mis hijos desde los 5 años van solos por el pueblo. O sea, yo desde los 5 años ellos van a su bola. Entonces, claro, que tú a las 4 de la tarde tengas ya tiempo para todo, lo que decía antes, para trabajar, para ocio, para lo que tú quieras. Y ellos encima, súper felices, contentos. Para mí es eso. Yo nunca pensé que viviera esto, porque yo, ya te digo, soy muy de estar en la ciudad, pero claro, las circunstancias de la vida pues te llevan. Y ahora estoy encantada de la vida, vamos. Sí, hasta los 18. A los 16, bien. Sí. Muy bien. ¿Y tú, Isabel, algo que añadir? Lo que habéis dicho, la tranquilidad y también ese sentimiento de protección o de comunidad que se crea en un pueblo, que veo que es distinto. En la ciudad es como más impersonal, a lo mejor no te conoces tanto con los vecinos, igual a nivel de barrio sí, pero en un pueblo es como que te saludas con todo el mundo, te conoces con todo el mundo, sobre todo los pueblos pequeños, y eso te da mucha confianza, tanto si vas tú como si van tus hijos solos, como si necesitas ayuda de cualquier vecino. Yo creo que ese sentimiento de comunidad es más grande en un pueblo que en una ciudad, y eso lo veo como una ventaja. Puede ser, y eso también
Lo veo porque al final todas hemos vivido también aquí, hemos estudiado, hemos estado unos cuantos años viviendo en una ciudad, tenemos capacidad de comparar, ¿no? Porque lo hemos vivido. Bien, y mira, por la última pregunta ya, y luego os daré paso por si os queréis preguntar vosotras algo individualmente. Entonces, la última pregunta ya para todos. ¿Qué le diríais a una mujer que quiere montar un negocio en un pueblo pero no sabe qué? O sea, está en casa y dice, ostras, yo si pudiera montaría algo. ¿Qué recomendación le daríais? Yo la doy todos los días, porque bueno, tengo un entorno en el que hay muchas mujeres y demás, y es que se formen. Porque al final tú puedes estar en tu casa y esperar que surja algo, pero si no te mueves, si no te formas, si no estudias, pues tampoco vas a tener la posibilidad. Estás formándote en un curso y puede haber una persona que te conozca, que te necesite. Entonces, para mí, lo más importante es formarse y no estar así, esperando que te llegue algo. Aparte, pues eso, asesorarse, hay un montón de ayudas, de gente que está ahí, que te va a arropar y acompañar, pero vamos, si no te formas y eso, pues es que al final tampoco... No sé, es como... Muy bien. Sí. Yo les diría que hicieran un estudio de viabilidad. Porque a veces nos venimos muy arriba, nuestra idea nos parece muy chula, nuestro entorno me parece muy chulo y a lo mejor no es viable, sobre todo económicamente. Que también cuando uno se empodera tienes muchas ganas y también que si empiezas, que no empieces con todo. Que no hace falta que tengas tu web, que tengas mogollón de papelería corporativa, no hace falta nada, con que te hagas a lo mejor una red social, que la gente primero te conozca, que veas si eso tiene futuro y entonces ya que inviertas tiempo y dinero. Y bueno, y que a lo mejor hay un proyecto que no funciona, pero otro sí. Que al final aquí aprendemos todos de los errores y... Bueno, yo a todo el mundo también le animo. Yo me pasa un poco igual que Olivia, cuando me preguntan, yo les digo que para adelante. Muy bien. Sí, yo creo que además eso también, si te equivocas, aprendes. Yo siempre se lo digo a todo el mundo, o sea, hazlo. Si tú quieres, hazlo. A lo mejor no te ganas la vida, pero vas a llevarte un aprendizaje que lo vas a tener para en el siguiente paso que des darlo mejor, ¿no? Y yo creo que formarse, sobre todo lo que ha dicho Olivia, y además gracias a Internet hoy tenemos la formación a un solo clic, o sea, podemos hacer aprender sobre lo que queramos porque realmente hay de todo, tanto de forma gratuita como pagando, pero incluso si no tienes dinero, solo con que tengas un acceso a Internet puedes acceder a un montón de información y ir aprendiendo. Sobre todo que se formen y que apuesten, que crean en ellas mismas, que muchas veces creo que nos pasa que desconfiamos de nuestros potenciales y los tenemos ahí, solo tenemos que sacarlos y creárnoslo un poco para que consigamos hacer las cosas. Y que no pasa nada si nos equivocamos, que con eso aprendemos también y vamos caminando y haciendo camino. Claro, Muy bien. es mejor arrepentirse de algo que has intentado que arrepentirse de algo que ni siquiera lo has intentado. Por lo menos darte a ti misma la oportunidad de intentar y ver que eres capaz de hacerlo, y si no eres capaz de hacerlo, pues bueno, oye, no todo el mundo servimos para todo, si no es eso será otra cosa, pero por lo menos seguir saliendo y seguir saliendo de la zona de confort. A lo mejor también estamos muy a gusto en nuestra zona de confort y no tenemos por qué salir, pero las cosas del cielo no caen si no sales a buscarlas. Muy bien, yo mi mensaje para rematar sería que Internet hoy en día ofrece un montón de posibilidades y oportunidades. Hay un montón de modelos de negocio distintos que implican lo que ha dicho Sonia. No hacen falta grandes inversiones, solo hay que saber que se puede acceder a ellos. Os hemos puesto veintitantos ejemplos de profesiones distintas vinculadas al mundo digital, pero realmente hay muchísimos más. O sea, hoy en día solo hay que ir a asesorarse primero. Mi recomendación es que busquen asesoramiento, que no vayan directamente al informático de turno a que les haga, sino hay entidades como puede ser Instituto Aragonés de Mujer, Instituto Aragonés de Fomento, Cámara de Comercio. Hay barbaridad de entidades en las que se da asesoramiento en el arranque de proyectos y que a una pequeña idea que tú tengas le pueden dar forma. Y hay veces que tú puedes ser autosuficiente con tu propio modelo de negocio en Internet. Ese sería mi mensaje, o sea, que a nada que tengan una pequeña... Es que tú puedes tener pasión por la cocina, tener un blog de cocina y estar ganando dinero con ello. ¿Y qué más da donde estés? Me da igual que estés en Viescas, que en Calatayud, que en Zaragoza, que en Utrías. O sea, es que, ¿qué más da? Yo tengo mi blog de cocina y estoy ganando dinero con ello. Eso no te lo puede negar nadie, vivas donde vivas. Entonces, que se dejen asesorar. Que existen muchos modelos de negocio que nos permiten desarrollar actividades en Internet
y que este tipo de entidades como ese Instituto Aragonés de la Mujer nos pueden dar ese pequeño, nos pueden abrir esa puerta que necesitamos a veces, porque a veces se desconocen, ¿no?, todas las oportunidades que puede haber ahí. Entonces, nada, pues con esto yo me callo ya. Una cosita que también me gustaría señalar, porque a lo mejor a mí me ha pasado también, a veces somos autodidactas en este camino y quizás nos sentimos menos por ser autodidactas que por haberlo estudiado quizás en algún sitio público. Yo, por ejemplo, pues del blog no tenía ni idea, me lo he ido creando yo. Seguramente no estará tan bien hecho ni tan bien forjado las tripas del blog como si te lo hace un informático que sabe, pero en el camino he ido aprendiendo también y disfrutando de ese aprendizaje. Entonces que a lo mejor ese complejo que yo a veces he sentido, bueno, a veces y sigo sintiéndolo muchas veces, como que no sé nada y tengo 7.000 mucho seguidores y no saben, no, si es que yo no sé, me dice a veces, digo, pero chica, ¿cómo? Ya, pero es lo que os decía, como ha ido un poco rodado sobre la marcha del propio autoaprendizaje, pues es como que tú no, te falta creer en ti misma, entonces eso también hay que trabajarlo. Y yo intento trabajarlo. Bueno, entonces, dicho hasta aquí, si queréis hacer alguna pregunta personal o alguna en concreto, o en general, es el momento. Venga, pues María José, que como la conozco, que es amiga mía, que pues está ahí sentada. A ver, pregunta, María José. Bueno, pues yo en primer lugar os quiero felicitar y os doy las gracias por haber compartido lo que habéis compartido aquí. Bueno, por una razón. Bueno, yo en años de acompañar y formar emprendedoras en el medio rural, creo que habéis reflejado el espíritu del emprendimiento en el medio, ¿vale? De una manera muy natural y que se ha comprendido perfectamente, ¿vale? Entonces por eso de verdad que os doy las gracias y os felicito en eso. Y bueno, luego quería hacer un comentario, y es que para mí el denominador común de todas vosotras queda en que vuestra pasión por el territorio y por el modo de vida de vuestro lugar es lo que os ha hecho bueno, pues contarnos vuestro espíritu emprendedor y vuestro proyecto de emprendimiento, ¿no? Entonces, para mí, eso es precisamente lo que bueno, creo que se convierte en el valor que aportáis al territorio en su desarrollo, especialmente, ¿no? Porque en definitiva es esa pasión la que os ha hecho, pues bueno, arraigaros y arraigar el proyecto y arrastrar a todo lo que lleváis alrededor. Entonces me parece espectacular, la verdad. Y en ese sentido tengo dos preguntas que haceros, ¿no? A ver lo que opináis. Una es que si después de todo este tiempo que ya estáis emprendiendo, que habéis emprendido, ¿creéis que como emprendedoras habéis nacido o os habéis hecho por el camino? Y en segundo lugar, una pregunta relacionada con vuestro proyecto, ¿no? Y bueno, al hilo un poco de lo que decía Sonia en relación a la viabilidad del proyecto o del emprendimiento que estáis ejerciendo como negocio, preguntaros qué os ha hecho monetizar la pasión por el proyecto que tenéis entre manos. Porque creo que eso es muy importante para generar el desarrollo económico en vuestro territorio, que es lo que os interesa y lo que os hace permanecer en él como emprendedoras, ¿no? Yo tengo que contestar a la primera, la segunda se la dejo a ella. Pero yo creo que aunque todas hemos trabajado por cuenta ajena, creo que uno nace emprendedor. Es algo, una inquietud que tú tienes dentro y que te hace querer ser tu propio jefe, ser al final el dueño de tu tiempo y no depender de otra persona, que al final nuestros clientes se convierten un poco en nuestros jefes, pero yo creo que es que no sabemos. Bueno, yo por lo menos, lo digo por mi parte, yo no sé trabajar ya por cuenta ajena. Y créeme que he hecho una prueba hace poco y no sé. Yo te voy a hacer un contra a esto. Mira, yo he estado 2 veces en paro, he tenido varios trabajos a lo largo de mi vida, pero he estado 2 veces en 2 temporadas en paro. He sido muy afortunada. Y la primera vez que estuve en paro, yo hacía un seguimiento de las ofertas de empleo, y si estuve en paro, yo qué sé, unos meses, es que, no sé, tenía como 80 ofertas al mes cualificadas a las que yo contestaba. Esto hace 15 años o por ahí, sí, unos 15, cuando nació mi primer hijo. O sea, había ofertas constantes en los medios, en los periódicos, ofertas constantes de empleo. Cuando yo me quedo la segunda vez en paro, que fue con la crisis de hace 10 años, yo llevaba 3 meses y habían salido 5.
habían salido 5 y en 5 en el entorno en el que yo me quería mover, porque yo quería seguir viviendo allí. O sea, yo me vi forzada a decir que no me da la gana, que me quedo, que me quedo, y si no me lo traen, me lo hago yo. Y en mi caso fue un poco el cabezonería esa de que no me da la gana de irme, que me quedo allí, porque me consta que hubiera tenido trabajo en otras entidades. Yo llevaba ya una trayectoria bastante definida como directora de calidad industrial, o sea, a nivel de certificaciones de calidad y demás, estaba bastante bien valorada, pero que no me daba la gana, que no me daba la gana. O sea, en mi caso fue un poco forzado, pero cabezonería también, digo, que me lo vengan a contar, o lo hago ahora no. Yo en mi caso fue también, yo no creo que naciese emprendedora, de hecho he sido de esas personas que siempre han estado escondida, ¿no? Pero detrás, no he sido una líder para nada, nunca he sido delegada de mi clase, nunca he sido de las que se pone delante de nada, a liderar nada. Y de hecho yo pensaba que mi futuro pues iba a ser trabajando en una empresa y así empecé, pero bueno, las cosas se torcieron por la crisis y bueno, gracias a gente que creyó en mí y me animó a emprender, pero gracias a ese apoyo también, no fue un espíritu que yo tuviese, pero al final vi que era un camino y cuando me convertí en madre, que fue al año siguiente de emprender, pues aún me reafirmé más en que ese era mi camino, porque vi que el sistema laboral con las madres parece que estemos así todo el día, no sé qué problema tienen con nosotras, pero nos lo ponen muy complicado. Y yo vi que poder trabajar en mi casa como autónoma, gestionando mi tiempo, era lo que me permitía a mí criar a mis hijos y no tener que dejarlos con 3 meses en una guardería para irme a trabajar. Y ese fue mi motor realmente, lo que a mí me hizo decidirme en que yo tenía que seguir como autónoma. Cuando tuve el segundo aún me reafirmé todavía más y doy gracias a la vida y a lo que haya sido que me haya guiado por aquí a tomar esa decisión, porque para mí estar con mis hijos, criándolos yo, cuidándolos yo, y que aunque es complicado porque al final tienes que sacar tus horas de trabajo, pero para mí eso es la leche. Y yo no nací emprendedora, pero al final el camino me ha hecho hacerlo y me ha reafirmado. Yo contesto la siguiente, va. Pues monetizar, bueno, yo en mi caso, como cuando estaba en el curso de marketing y comunicación, vi que aquello me encantaba y quería trabajar de eso. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Y las posibilidades estaban ahí, o sea, el resto de la gente no lo hizo, yo hice un estudio y vi pues eso que os comentaba, nadie llevaba bien las redes sociales. Miré un montón de cuentas y dije, jolín, pues si no lo hacen bien y están, porque si están es porque quieren estar, pues igual puedo hacerlo yo. Y yo me acuerdo que entonces, o sea, no sabía ni cómo funcionaba Instagram prácticamente, tenía una cuenta que había abierto, pero que ni sabía cómo funcionaba, pero digo, yo voy a aprender a hacer esto porque sé cómo hay que hacerlo y me voy a poner a ello. Lo primero que tengo que hacer es darme a conocer. No puedo salir del curso y decir, ay, ¿te quieres que te lleve las redes? No, antes tengo que mostrar que sé hacer lo que quiero hacer. Y entonces fue ahí cuando fui al ayuntamiento y dije, quiero hacer esto, no me importa trabajar gratis. Y me dijeron, de eso nada. Pero bueno, era como, yo tengo que mostrar mi trabajo para que tú confíes en mí. Y luego abrí el blog por lo mismo, porque la gente cuando te das una visibilidad y te das a conocer y te muestras, pues sí. Y entonces fue mi forma de rentabilizar eso que a mí me gustaba y que veía que era necesario además en el territorio, que yo que sé, que lo podía haber hecho mucha gente y no lo hizo en ese momento. Pero para mí fue lo más, porque pues eso, estoy trabajando de lo que quiero en mi casa y ganando dinero. Y aparte es gratificante porque ves que luego la comunidad crece, las empresas pues venden más o tienen más visibilidad y entonces es muy guay. Yo voy a responder también a la de monetizar en la misma línea. Yo en mi caso empecé a vender servicios de publicidad en internet, entonces a mí me habían servido para darme visibilidad como estadístico a nivel nacional, me llegaban presupuestos de vez en cuando, iba haciendo cosas, pero de repente, pues alguien que es la publicidad en internet, del ejemplo de que tú haces una búsqueda y los 4 primeros resultados de arriba, los 3 de abajo son pagados, son de pago, no son orgánicos. Pero es que además también existen otros tipos de publicidad, como las habitaciones de hoteles que os persiguen durante 2 días, cuando buscáis un viaje y hay eso lo hago yo también, ¿vale? Entonces, dar esa posibilidad a un comercio, a una empresita de un pueblo, de decirle, ¿tú quieres que tu cliente te encuentre?
venga, ¿quién es tu cliente? Dime, ¿cómo te va a buscar? Y de repente, que si alguien está buscando un vino Garnacha Blanca en Segovia, te encuentra a ti y se va una caja de vino de Garnacha Blanca para allá porque estabas en ese momento ahí dando caña con la publicidad, o sea, ese tipo de cosas yo las rentabilizo y las economizo. O sea, a mí las empresas me compran ese tipo de servicios porque les interesa tener esa visibilidad en Internet. Entonces, las rentabilizo económicamente así, dando ese servicio a empresas, sobre todo servicio de visibilidad y estrategia digital, de que te encuentren para poder vender. Y de hecho venden, o sea, venden. Bueno, me encanta tu respuesta, bueno, las otras también, ¿eh? Sobre todo porque es verdad que la pasión es lo que importa, ¿no? Para arrancar, para comenzar, pero es cierto que eso hay que ordenarlo, y ordenarlo para conseguir que esa pasión al final se convierta en algo viable y algo que te permita vivir de ello, ¿no? Con lo cual, pues... Bueno, 7 años y medio yo creo que me da para vivir, o sea, sobra. ya, las palabras, ya, por eso he dicho antes que ya casi aburrido de emprendedora, que ya cuando paso a ser empresaria, joder, ya me toca, ¿no? Que voy a hacer 8 años ya, o sea, es algo como que dices, chico, si eso llevo tanto tiempo aquí haciendo, para adelante que sigo. Me gusta que habéis hablado de creer en vosotras y de cómo habéis a veces construido esa propia creencia, ¿no? Que no teníais antes, pero me gusta que a la par habláis de clientes. Claro, es que la clave es ganar dinero, ¿eh? O sea, la clave aquí es ganar dinero y generar economía. Y a ver, en mi pueblo, casi el 90% del pueblo vive del melocotón de Calanda. Porque Calanda vives tú, pero el melocotón de Calanda está muy bien. Qué broma. El melocotón de... Te lo dejo ahí. Quiero decir, en un sitio en el que la economía es agrícola y todo tu entorno es agrícola y tú de repente eres capaz de generarte una nómina propia, unos beneficios propios, vendiendo servicios a empresas que además les estás ofreciendo algo que no tenían al alcance en ese momento, o sea, que es que no tenían una visibilidad en Internet como ellos querían y no sabían dónde acudir tampoco porque tenían el informático del pueblo que les había hecho la web y que no sabían cómo, ya pensaban que estaba todo hecho, perdona, digo, el que te hagan la web y la dejes ahí es como si te hacen las tarjetas y las metes al cajón, ahora esto no va solo, hay que hacerlo funcionar y ese tipo de cosas son las que se me dan bien y las que vendo a pequeñas empresas. No tengo grandes empresas, no voy a engañarme, no tengo grandes empresas, pero tengo una cartera de pequeñas empresas que confían en mí para ese tipo de cosas porque les funciona, o sea, joder, estoy por poner un mensaje que me dieron la enhorabuena la semana pasada y casi lloro, casi lloro, ¿vale? Porque una empresa súper chiquitita y me dijo, enhorabuena porque, o sea, chapo, y esas cosas, joder, te hacen crecer también, otro pequeño éxito, ¿no? Mira, otro ¿Y cómo alguien, Elena, vive de subir posts a Instagram? Bueno, realmente no se vive de subir posts en Instagram, eso es el medio, al igual que bueno, lo que te iba a decir antes. Yo también me siento cómoda, no lo voy a negar, yo me siento muy cómoda trabajando por cuenta ajena, porque para mí el trabajar por cuenta ajena es un medio para conseguir el fin cuando a lo mejor no me alcanza de lleno para conseguirlo, entonces me siento cómoda. Yo creo que en mi caso quizás soy o me he hecho emprendedora o he sido siempre una emprendedora que estaba letargada, dormida, incubándose y poco a poco, conforme va creciendo mi confianza en mí, pues esa emprendedora va saliendo a la luz. Decidí monetizarlo en el momento en que vi que la gente le gustaba lo que hacía, que quería pagar por ello y que al final si lo hacía gratis a mí me estaba suponiendo un coste. Entonces decidí dar el paso. Sí, que luego añado. Eso, que el hecho de subir posts a Instagram hoy por hoy no me da para vivir, pero sí que me va sumando a la economía o, pues, por ejemplo, que las marcas confíen en mí para proyectar su producto, que quieran que yo lo pruebe, que hable de él, que intente enseñarlo a los demás porque consideran, aunque yo no me considero, que puedo influenciar en la opinión de otros, pues son pequeños logros que van haciendo eso, que mi confianza crezca y que a la vez yo crezca con el proyecto. Esa pregunta se te ha hecho Isabel. Isabel, ¿cómo monetizar los posts de Instagram? Hombre, en ese sentido Elena es la experta, pero es que Internet es un mundo y hay mucho desconocimiento también. A lo mejor no monetizas ese post de Instagram. En mi caso, es cierto que me van entrando peticiones de presupuesto por Instagram, pero yo lo que vendo es el conocimiento
y el cómo, si tú confías en mí, yo voy a conseguir eso para ti. Que es una parte muy importante que igual en los pueblos se entiende un poco menos, porque parece que siempre vendemos la mano de obra, el poder producir algo, el que pues yo ordeno facturas, o yo embolso melocotón, o yo pinto una pared, pero en este caso vendemos conocimiento y eso a lo mejor cuesta un poco más de valorar. Pues fíjate, dos mujeres emprendedoras, las dos en el medio rural, un medio rural cercano, porque es un territorio pues bueno, de poca distancia, en un negocio similar, con dos visiones distintas, también se puede, ¿no? Claro, yo te voy a poner un ejemplo también, cómo monetizo Instagram, y yo tengo solo 400 seguidores, no tengo los que tienen ellas. Yo este año me ha entrado un cliente a través de Instagram. ¿Y por qué? Pues porque usé una etiqueta que tenía que usar y de repente da conmigo y dice, oye, pero tú entonces haz esto, y me llama y nos ponemos en contacto y llevo trabajando 7 meses con él. O sea, en pleno ¡pum! Y me encuentra por Instagram. Pues que es que al final hay que estar donde están tus clientes. Y si tus clientes están en Google, y si están en Instagram, y si están en LinkedIn, pues también. Y como se suele decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, ir dejándolos repartidos porque de un lado o de otro van entrando y... Es que realmente, o sea, hoy en día la gente está en internet, todos estamos con el móvil en la mano y todo lo buscamos por internet. Entonces las empresas que consiguen estar ahí marcan la diferencia. Y lo visual es lo primero que impacta. También es bonito, bueno, yo por lo menos disfruto mucho creando mi propio contenido, haciendo las fotos, ver cómo voy a mostrar este producto que se ve un poco diferente. Y también me di cuenta a la hora de monetizar que sí, que la foto del producto en sí puede ser muy bonita, pero ese post tiene más alcance cuando aparece mi imagen. Entonces, pues si la imagen vende, pues vamos a aprovechar eso. Por eso sale ella. Un poco a raíz de lo que dice Isabel, que antes no lo hemos comentado como un poco problema que nos podemos encontrar en medios rurales, y no en el medio rural sino en el mundo en general, es hacer ver a la gente que aunque a ti te cueste algo poco tiempo y poco esfuerzo, tiene un valor. Que yo te lo podría hacer gratis, te lo haría encantada. Y a lo mejor me cuesta 10 minutos, pero tiene un precio. Y por ejemplo, a Isabel se le da súper bien escribir, tiene una facilidad enorme, y no por eso tiene que cobrarlo a un precio menor. Que eso hay gente que aún le cuesta. Incluso a nosotras mismas nos cuesta poner valor al conocimiento que porque como disfrutas haciéndolo muchas veces. Hasta esperas que te lo digan, lo que dices tú, lo hago hasta gratis. Y con tal de hacerlo y demostrarte a ti misma que lo puedes hacer, prefieres hacerlo gratis que poner un valor sobre eso. Hay que monetizar, porque hay que generar. Hay que vivir y pagar. Pues muy bien. La cuota autónoma. ¿Alguna pregunta más? Porque nos estamos yendo de hora, veo que todo el mundo mira el reloj. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no obstante, que sepáis que estamos en las redes, como dice Olivia siempre. Así que hoy a lo mejor os puede dar vergüenza, pero nos contactáis por Instagram, un mensaje directo, o por Facebook o por donde queráis, y vamos a contestar todas encantadas, ¿vale? Así que, pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias al Instituto Aragonés de la Mujer por darnos esta oportunidad, esta visibilidad, sobre todo vía streaming, que veremos mañana el alcance que haya podido tener. Y muchas gracias por vuestro tiempo esta tarde aquí a todos. Así que voy a ser yo la que...